Las calles del polígono industrial a las afueras de Sevilla en aquellos últimos días de noviembre parecían melancólicas. La lluvia caía sin cesar desde la mañana hasta la tarde, formando charcos sobre el asfalto. Los coches de los trabajadores se sucedían unos a otros tras el fin del turno. Mientras tanto, en la planta baja de mi casa, el sonido de la máquina de coser se mezclaba con el olor a tela nueva y el aroma al guiso de la cena que subía desde la cocina. Mi nombre es Beatriz, tengo 39 años y soy costurera de trajes de flamenca y vestidos de novia en casa. Mi marido es Rodrigo, 3 años mayor que yo, jefe de turno en un centro logístico de distribución. Llevamos 13 años casados y tenemos un niño de 9 años llamado Alonso. Visto desde fuera, nuestra familia no tenía motivos de queja. Rodrigo no bebía, no apostaba, traía su sueldo a casa, y al volver del trabajo siempre preguntaba por los estudios de nuestro hijo. Sin embargo, hay hombres que lastiman a sus mujeres por infidelidad, y otros que las agotan porque en toda su vida jamás se atreven a ponerse de su lado. Rodrigo era del segundo tipo. Cada vez que yo tenía un roce con mi suegra, él solo repetía una frase: «Tienes que tenerle paciencia a mi madre». Se quedó viuda muy pronto, y criarnos a mi hermana y a mí no fue nada fácil. Mi suegra era doña Asunción, que en aquel entonces tenía 65 años. Mi suegro había fallecido hacía 11 años. La casa de 2 plantas, con su patio andaluz, sus azulejos y una enorme bugambilla, donde yo usaba una habitación como taller de costura, era la herencia que dejaron. Doña Asunción tenía 2 hijos. Rodrigo era el mayor. La menor era Cayetana, de 30 años, dueña de un centro de estética llamado Cayetana Beauty. Desde pequeña, Cayetana había sido tratada entre algodones por su madre. Doña Asunción solía decir que una hija debía comer bien y vestir mejor para encontrar a un hombre de provecho y no hacer en vano el sacrificio de sus padres. El hombre con el que Cayetana estaba a punto de casarse era Ignacio, de 34 años, director de operaciones en la empresa de transportes de su familia. Ignacio hablaba con pausa, no presumía de dinero y siempre era educado conmigo. ¿Necesita ayuda con algo, Beatriz? Me caía bien por ese detalle. Solo doña Asunción vivía con el miedo constante de que nuestra familia pareciera inferior a la del novio. Faltaban 6 semanas para la boda, y ella ya había reservado una finca para más de 300 invitados, arcos de flores naturales, coches clásicos para los novios, música en directo y trajes a medida para las damas de honor. Cayetana iba a usar 3 vestidos diferentes, y las fotos de la preboda se las hicieron en Ibiza. Las invitaciones eran de papel grueso con letras doradas en relieve. Una noche estábamos todos cenando. En la mesa había potaje de lentejas, tortilla de patatas y filetes empanados. Alonso apenas había pinchado un trozo de carne cuando su abuela golpeó suavemente el borde del plato con el tenedor. «Beatriz, Rodrigo, tengo que hablar de una cosa». Por su tono, supe que no era un asunto menor. Dejé los cubiertos. «Dígame, Asunción». Mi suegra miró a Rodrigo antes de mirarme a mí. «La boda de Cayetana está teniendo muchos gastos imprevistos. He pensado que le prestéis 15.000 euros. Cuando ella y su marido se estabilicen, os los devolverá». Mi mano se quedó paralizada sobre la mesa. ¿15.000 euros? Cayetana, sentada a mi lado, frunció el ceño de inmediato. ¿Por qué te asustas tanto, Beatriz? No te los estoy pidiendo regalados. Es un préstamo. ¿No lo entiendes? Respondí despacio. Solo pregunto para aclararlo. 15.000 euros no son 15 euros. Doña Asunción dio un golpe en la mesa. Somos familia, y hablas como si fuéramos extraños. Tu cuñada se casa una sola vez en la vida. ¿Acaso como cuñada mayor, no quieres que vaya con la cabeza bien alta? Miré a Rodrigo. Él evitó mi mirada y bajó la cabeza para limpiarle la boca a nuestro hijo. Ese dinero que mi suegra mencionaba tan a la ligera eran los ahorros de mis últimos 8 años. Había cosido traje tras traje, vestido de novia tras vestido de novia, pasando noches enteras bordando abalorios hasta las 2 de la madrugada. Cuando las clientas se retrasaban en los pagos, yo tenía que adelantar el dinero de las telas. Hubo días en los que el dolor de espalda apenas me dejaba levantarme, pero a la mañana siguiente volvía a sentarme frente a la máquina. Mi plan era usar ese dinero para alquilar un pequeño local cerca del centro, poner un cartel que dijera Costura Beatriz, y dejar de recibir a las clientas en la estrecha habitación de casa. Después de cenar, Rodrigo me llevó a la cocina. Fuera, la lluvia golpeaba el toldo del patio. Él habló en voz baja. «Ayuda a Cayetana esta vez, por favor. Podemos abrir tu local unos meses más tarde. La boda de mi hermana es solo una vez en la vida». Lo miré fijamente. Mi vida también es solo una, y son 8 años de sacrificios. Rodrigo suspiró. «Sé que te has esforzado mucho,
pero mi madre ya se ha comprometido con los invitados. Si ahora falta dinero y la boda queda cutre, se llevará un disgusto. ¿Y por qué tengo que pagar yo las promesas que hace tu madre? Él se quedó en silencio un momento y me cogió las manos. Hazlo como si me lo prestaras a mí. El negocio de Cayetana va muy bien. Y con el apoyo de Ignacio después de la boda, nos lo devolverá pronto. Retiré mis manos. Lo dices con mucha ligereza, pero el dinero es de nuestro trabajo. Y la promesa de devolverlo está en la boca de otros. Al día siguiente, doña Asunción volvió a insistir. Al otro, Cayetana se quejó de que el coste de la decoración floral había subido mientras se probaba uno de los vestidos. A la tercera noche, Rodrigo se sentó junto a mi máquina de coser hasta la madrugada. Finalmente, acepté prestarles 13.500 euros, pero puse condiciones claras. Doña Asunción y Cayetana debían firmar el documento como prestatarias. El plazo de devolución sería de 10 meses, sin intereses. El concepto indicaría claramente: dinero destinado a los gastos de la boda. Si el dinero se usaba para otros fines o se ocultaba información, yo tendría derecho a exigir la devolución inmediata. Doña Asunción sostuvo el papel con el rostro frío. Qué cuidadosa es la nuera de esta casa. Le prestas dinero a tu propia familia y exiges firmas y tinta como si fueras una usurera del banco. La miré a los ojos. Entre familiares las cosas deben estar aún más claras. Asunción, el dinero que se pierde se puede volver a ganar, pero el cariño que se pierde por culpa del dinero es muy difícil de recuperar. Cayetana firmó rápidamente. Rodrigo firmó como testigo. Esa misma tarde transferí los 13.500 euros a la cuenta de doña Asunción. El mensaje del banco confirmó la operación. Miré la cifra de mi cuenta, ahora casi vacía, con un nudo en la garganta. 8 años de mi vida se habían esfumado con el leve sonido de una notificación. Estaba de pie junto a la ventana cuando vi a Cayetana salir al patio trasero con el teléfono móvil. La lluvia había amainado, pero las gotas seguían cayendo desde el tejado. Bajó la voz, creyendo que nadie la oía. Ya he conseguido el dinero. No vengas a buscarme a casa antes de la boda. La persona al otro lado habló durante un buen rato. Cayetana apretó el teléfono. Ya sé que es el límite. Te transferiré una parte por adelantado, pero bajo ningún concepto dejes que la familia del novio se entere de nada. Me quedé detrás de la puerta con las manos heladas. Por primera vez comprendí que el dinero que acababa de salir de mi cuenta seguramente no iba a ir a donde me habían prometido. 9 días antes de la boda, la casa era un mercadillo constante. En el patio, 2 operarios montaban una prueba del arco de flores. En el salón, doña Asunción estaba rodeada de bolsas de regalo, botellas de vino y cajas de dulces típicos para los invitados que venían de fuera. En las escaleras, Cayetana y sus amigas subían y bajaban, probándose trajes, debatiendo si llevar peonías blancas o rosas de color salmón. Yo estaba terminando el vestido de doña Asunción y al mismo tiempo arreglando a toda prisa 2 trajes para familiares del novio. Estaba hasta arriba de trabajo y mi suegra no paraba de gritar desde abajo. Beatriz, baja a mirar el mantel de la mesa principal. Beatriz, revísale la cremallera a Cayetana. Beatriz, llama al restaurante para confirmar el menú. En un momento que estaba enhebrando una aguja, Alonso, que estaba sentado a mi lado, soltó una carcajada. Mamá, pareces la centralita de la casa. Me eché a reír y le toqué la frente. Tú bromeas, pero esta centralita trabaja sin cobrar. El niño se apoyó en las manos. Pues tómate un descanso. Si alguien llama, diles que el número marcado está cosiendo un vestido y no puede atenderles. La inocencia de mi hijo me alivió por un momento. La única que se volvía cada vez más incomprensible a medida que se acercaba el día era Cayetana. Si sonaba su teléfono, miraba a su alrededor. Si veía a alguien, lo silenciaba y subía a la azotea. Otras veces, mientras la maquillaban para una prueba, en cuanto se iluminaba la pantalla, se levantaba de golpe, se metía en el trastero y echaba la llave. Un mediodía, mientras yo subía una pila de telas por las escaleras, escuché su voz a través de la puerta cerrada. Ya te dije que te lo iba a transferir. Deja de llamarme a todas horas. No sé qué le respondieron, pero Cayetana bajó el tono. Es mi boda. Si apareces por aquí, nadie va a salir ganando. Justo cuando subí un escalón más, la puerta del trastero se abrió de golpe. Al verme, Cayetana cambió de color. ¿Qué haces aquí escuchando? Levanté las telas que llevaba en las manos. Llevo material a mi taller. La escalera es de toda la familia. No tenía ni idea de que estabas contando secretos. Cayetana apretó los labios. No hay ningún secreto. Es una antigua empleada que me está reclamando el sueldo. La miré de arriba abajo.
¿Qué empleada es esa a la que le tienes tanto pánico de que aparezca el día de tu boda? Se dio la vuelta con frialdad. Son cosas de mi negocio, no te metas. No pregunté más. Cuando alguien quiere esconder algo, aunque le hagas 10 preguntas, se inventará 11 mentiras. Aquella misma tarde, doña Asunción me mandó a la habitación de Cayetana para buscar unos zapatos blancos. Se los probó el otro día y vete a saber dónde los ha dejado. Búscamelos que esta noche viene la estilista a ver los complementos. La habitación de Cayetana era un caos de ropa, cajas de maquillaje y bolsas. Abrí el zapatero y fui sacando cajas una por una. Los zapatos no estaban en los estantes superiores. Me agaché a tirar de una caja de cartón en el rincón más profundo y descubrí algo de color amarillo embutido contra el fondo del mueble. Era una chaqueta de punto de niño. Estaba bastante gastada, con los puños rosados, y tenía un pajarito bordado en el pecho. No podía ser un regalo nuevo para nadie, y mucho menos algo que alguien se hubiera dejado olvidado por casualidad un par de días. La cogí, y una sensación extraña me invadió el pecho. De uno de los bolsillos cayó al suelo un objeto pequeño. Era una tarjeta doblada por la mitad, dibujada con ceras de colores. En el papel había una mujer con un vestido rojo y el pelo largo, cogida de la mano de una niña con el pelo corto. Debajo, con una letra infantil y torpe, ponía: Mamá Cayetana, no te olvides de mí, Luz. Lo leí varias veces, creyendo que había visto mal. En ese preciso instante, la puerta se abrió. Cayetana entró, y al ver la tarjeta en mi mano, se quedó pálida como la cal. Se abalanzó sobre mí y me la arrancó. ¿Quién te ha dado permiso para rebuscar en mis cosas? Mantuve mi tono de voz normal. Tu madre me mandó a buscar los zapatos. Esta chaqueta estaba escondida detrás del mueble y la tarjeta se cayó. Cayetana arrugó el papel en su puño. Es de una antigua empleada que me la dejó guardada. ¿Y por qué la hija de tu empleada te llama mamá, Cayetana? ¿Te crees que me voy a tragar que una niña pinta algo así por casualidad? Miré fijamente a mi cuñada. Los niños pueden pintar mal a las personas, pero casi nunca se equivocan al llamar mamá a alguien. Cayetana levantó la voz de inmediato. ¿Qué estás insinuando? Los gritos hicieron que doña Asunción subiera corriendo desde la planta baja. Antes de preguntar qué pasaba, se interpuso entre su hija y yo. ¿Qué es este escándalo a unos días de la boda? Cayetana me señaló. Beatriz está registrando mis cosas y metiéndose donde no le llaman. Doña Asunción se giró hacia mí con tono afilado. Beatriz, ya sé que cuando te casaste, hicimos un convite humilde de pocas mesas, y sin tanto vestido ni tanta cosa, pero tu cuñada ha encontrado a un hombre con posición, y deberías alegrarte por ella. No seas envidiosa y dejes de buscarle las cosquillas. Me quedé de piedra. ¿Qué está diciendo, Asunción? Solo le he preguntado por qué tiene en su armario ropa de niña y un dibujo que la llama mamá. Doña Asunción se quedó tensa, pero un segundo después atacó de nuevo. Por esta casa entra y sale mucha gente. A saber de quién es eso que se han dejado olvidado, respondí. Si es algo olvidado, ¿por qué Cayetana ha arrugado el dibujo con esa desesperación? Cayetana apretó más el papel. Deja de inventarte historias justo antes de mi boda. Iba a contestar cuando vi a Valeria, la recepcionista de Cayetana, de pie al final del pasillo. Llevaba una carpeta con la lista de invitados apretada contra el pecho, los labios fruncidos y cara de pánico. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Valeria bajó la cabeza rápidamente. Esa noche, mientras yo lavaba verdura en la cocina, Valeria entró en silencio. Miró hacia el pasillo y se acercó a mí. Beatriz, recuerda esto que te voy a decir. Dejé el escurridor. ¿Qué pasa? Guarda muy bien el documento original del préstamo. Los extractos del banco, los mensajes, todo lo que tengas. Y no los dejes en esta casa. Pregunté enseguida. ¿Por qué? Valeria, tú sabes lo de la niña llamada Luz, ¿verdad? Dio un respingo. No me preguntes más. No puedo contarte nada. Tengo a mi madre enferma y todos los meses le pago los medicamentos. Si me quedo sin trabajo ahora, no sé qué haría. Dicho esto, salió a toda prisa de la cocina. Esa misma noche fotografié el documento del préstamo, los extractos bancarios y todo el papeleo. Lo guardé en 2 correos electrónicos diferentes. Y, a la mañana siguiente, envié los originales por mensajero a casa de mi madre. Justo al volver escuché a Cayetana hablando en la azotea. Quédate a la niña unos días más. El tono de voz era tenso como una cuerda a punto de romperse. En cuanto pase la boda lo solucionaré. Pero de aquí a entonces, que no se acerque bajo ningún concepto a la familia del novio. Después del incidente del dibujo, dejé de ver las llamadas de Cayetana como simples problemas de negocios. Durante 3 días seguidos, Rodrigo llegó del trabajo más tarde de lo normal. Se cambiaba de ropa,
se lavaba la cara y le preguntaba a Alonso por los deberes. Pero no soltaba el teléfono móvil. A veces, en mitad de la cena, el aparato vibraba y él se levantaba de inmediato para salir al patio. Esa noche acababa de parar de llover. Subí a la primera planta para tender la ropa y escuché la voz de Rodrigo bajo el toldo. 36.000 euros no es poco dinero, Cayetana. Me detuve. Él continuó. Ya te dije que no pidieras más créditos. Si vas tapando un agujero con otro, ¿cuándo vas a terminar? La voz al otro lado habló muy rápido. Rodrigo frunció el ceño. Ya sé que te casas, pero una boda no es una máquina de imprimir billetes. No te creas que por casarte tus problemas van a desaparecer por arte de magia. Bajé un escalón y la madera crujió ligeramente. Rodrigo se giró de golpe y al verme colgó de inmediato. ¿Aún no te has acostado? Dejé el cesto de la ropa en el suelo. ¿De qué 36.000 euros estabas hablando? Tragó saliva. Cosas de inventario. La empresa está haciendo una auditoría. Lo miré a los ojos. ¿Qué empresa te llama de tú y te llama hermano? La sonrisa nerviosa desapareció del rostro de Rodrigo. Se agachó a recoger una pinza que había caído al suelo. Cayetana necesita liquidez. Solo un poco. ¿Un poco son 36.000 euros? No todo es deuda. Son pedidos de proveedores. El alquiler del local, la maquinaria, está intentando cuadrarlo. Sentí que el pecho se me hundía. ¿Desde cuándo lo sabes? Rodrigo esquivó la pregunta. Beatriz, la boda está muy cerca. Lo hablamos después. Solté una risa amarga. Ese lo hablamos después tuyo siempre aparece cuando ya es demasiado tarde para contarme algo que debería haber sabido desde el principio. Me agarró del brazo. No quería preocuparte. Cayetana está pasando un bache, pero sigue teniendo clientes. Cuando se case y sumen ingresos con Ignacio, todo se arreglará. Me solté de un tirón. O más bien estás esperando a que Ignacio traiga el dinero para tapar sus deudas. Rodrigo se quedó callado. A veces el silencio es la más dolorosa de las confesiones. A la tarde siguiente, Ignacio se pasó por casa. Traía una caja de pastas de té y una infusión cara para doña Asunción. Luego se acercó a mí. ¿Tiene mucho trabajo, Beatriz? Ayer vi la luz de su taller encendida hasta muy tarde. Doña Asunción intervino, orgullosa. Ignacio es un encanto. Ayer llevó a Cayetana a ver una máquina nueva para la clínica. Ignacio sonrió. Es un láser de última generación para tratamientos faciales. Cayetana dice que si la compramos ahora, la instalarán justo cuando volvamos del viaje de novios. Pregunté, intentando sonar casual. ¿Y es muy cara esa máquina, Ignacio? 20.000 euros, Beatriz. Ignacio continuó. Le he prestado el dinero a título personal. Me enseñó el plan de negocio y los presupuestos, y se amortiza en poco más de un año. Como veo que la clínica funciona tan bien, estoy muy tranquilo. Miré hacia Rodrigo. Estaba fingiendo prestar muchísima atención a la televisión para no mirarme. Le pregunté a Ignacio. ¿Y ya le has hecho la transferencia? Sí, y en el concepto puse claramente préstamo a Cayetana para maquinaria. Las cosas bien hechas, ¿verdad? Sonreí de forma mecánica. Claro, el dinero cuanto más claro, menos problemas da. Cuando Ignacio se fue, cerré la puerta del salón y me giré hacia Rodrigo. Dime la verdad ahora mismo. ¿La clínica de tu hermana va bien o está en la ruina? Rodrigo frunció el ceño. Ya empiezas otra vez. Yo no empiezo nada. Solo quiero saber si la persona que nos acaba de pedir 13.500 euros prestados y que le ha pedido otros 20.000 a Ignacio, realmente tiene cómo devolverlos. Doña Asunción salió de la cocina. Las mujeres tenéis que cuidar de la casa y punto. ¿Para qué te metes en los negocios de los demás? Me volví hacia ella. Porque el dinero de mis hijos está metido en ese negocio, Asunción. Tengo todo el derecho a preguntar. Cayetana bajó por las escaleras en ese momento. Se cruzó de brazos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que me fugue con tu dinero? Respondí tajante. Tengo miedo de que estéis cogiendo el dinero de unos para tapar los agujeros de otros. Rodrigo me apartó a un lado. La clínica solo tiene un bache temporal. La clientela es fiel. Después de la boda, con la ayuda de Ignacio, todo se solucionará. Lo miré fijamente. Acabas de decir exactamente lo que más temo. ¿El qué? Que sabes que está en la ruina, pero quieres meter a Ignacio en la familia antes de que él se dé cuenta. Rodrigo se molestó. No hables como si estuviéramos estafando a la gente. Entonces, ¿ya le has contado la verdad? No respondió. Tiempo después, cuando Valeria me entregó los archivos originales, descubrí que exactamente en esos días, Cayetana la había obligado a falsificar los libros de contabilidad de Cayetana Beauty. Valeria le había dicho: si dejamos las cifras reales, aún puedes explicarlo. Si las multiplicas por 2, a la mínima que crucen datos, te van a pillar. Cayetana le respondió:
Solo necesito pasar la boda. Cuando Ignacio invierta el dinero, cuadraremos las cuentas, y serán de verdad. Valeria se negó a cambiar el modelo de la maquinaria en el presupuesto, y Cayetana fue implacable. Tu madre necesita medicinas caras todos los meses. Si te despido ahora, ¿quién se las va a pagar? Al final, Valeria abrió el ordenador y manipuló cada cifra para convertir un negocio ahogado en deudas en una clínica aparentemente exitosa. Esa misma noche, vi a Rodrigo en el salón. Al pasar, me di cuenta de que tenía abierto el registro de llamadas. Mantenía el dedo pulsado sobre el nombre de Cayetana y le daba a borrar. Me detuve. ¿Por qué borras eso? Rodrigo dio un respingo. Llamadas comerciales. Miré el teléfono en su mano y luego al marido con el que llevaba 13 años. Siempre pensé que el único defecto de Rodrigo era ser un cobarde. Pero desde ese momento supe que ya no se limitaba a mirar hacia otro lado mientras su madre y su hermana hacían las cosas mal. Había entrado a formar parte de su trama, cerrándole la puerta de la verdad a su propia mujer. Esa noche casi no pegué ojo. Rodrigo dormía dándome la espalda, respirando tranquilamente como si todo en nuestra casa fuera normal. Yo me quedé mirando al techo, con 3 cosas dándome vueltas en la cabeza: la chaqueta amarilla infantil, el dibujo que decía «Mamá Cayetana, no te olvides de mí, Luz», y los 36.000 euros de deuda que mi marido intentaba ocultar. Cuanto más pensaba, más recordaba una época muy extraña de hacía 6 años. Por aquel entonces, Rodrigo y yo vivíamos de alquiler cerca del polígono. Alonso apenas tenía 3 años y se ponía malo muy a menudo, así que solo visitábamos a la familia de mi marido un par de veces al mes. Cayetana tenía entonces 24 años y estaba estudiando estética en Barcelona. Era guapa, hablaba muy bien, y doña Asunción presumía de ella por todo el barrio. Mi Cayetana se va a casar con un hombre de bien. Ella no ha nacido para pasar estrecheces, pero un día, doña Asunción nos llamó para decirnos que Cayetana tenía que viajar lejos para tratarse una enfermedad. ¿Qué le pasa a Asunción?, pregunté. Respondió cortante. Un quiste. Cosas de mujeres, no hay que darle más vueltas. Me preocupé e intenté llamarla. El teléfono de Cayetana estuvo apagado durante muchos días. Cuando por fin logré contactar con ella, solo me dijo un par de frases antes de colgar. Estoy bien. Cuida de Rodrigo y del niño. Noté su voz débil y cansada, pero doña Asunción prohibió que nadie fuera a visitarla. Una vez Rodrigo propuso ir a verla el fin de semana a la clínica, pero su madre lo cortó de raíz. Está estudiando y curándose a la vez, se está quedando en casa de una tía suya. Si vamos todos en tromba solo la vamos a agobiar. Pregunté qué tía era esa, pero no me contestó. Cayetana desapareció durante casi 7 meses. En ese tiempo, doña Asunción también se ausentaba de casa a menudo. Nos decía que iba a cuidar de su hija, pero si los vecinos preguntaban, ella decía que estaba haciendo unos cursos fuera. A unos les contaba la historia del hospital, y a otros la del curso de estética. Me pareció rarísimo, pero en ese momento Alonso era muy pequeño y estábamos asfixiados económicamente. Rodrigo y yo trabajábamos sin descanso para pagar el alquiler y la leche del niño. Si mi suegra no quería hablar del tema de su hija, yo tampoco iba a hurgar en la herida. Casi 7 meses después, Cayetana volvió. Casi no la reconozco. Estaba en los huesos, tenía la cara demacrada, se había cortado el pelo y llevaba ropa que le quedaba 3 tallas grande. Le pregunté cómo estaba y ella bajó la vista, tocándose el pelo. Ya estoy curada. Doña Asunción intervino al instante. Lo pasado, pasado está. Una chica soltera no tiene por qué andar dando explicaciones médicas. Luego la gente del barrio habla lo que no es. A partir de ahí, esos meses se convirtieron en un tema tabú en la familia. Si alguien mencionaba su ausencia, doña Asunción cambiaba de tema rápidamente. Cayetana también cambió. Dejó de sonreír y se volcó en el trabajo y los cursos hasta el agotamiento. Yo pensé que mi cuñada había superado una enfermedad traumática. No me imaginaba que aquel quiste era en realidad un bebé. La verdad completa me la contó Rosario después de que la boda estallara por los aires, pero las primeras piezas del puzzle ya habían estado delante de mis narices hacía 6 años. Cayetana había estado enamorada de un chico llamado Guillermo. Era técnico de aire acondicionado. Iba por las casas instalando y reparando equipos. Su familia era humilde. Sus padres habían muerto jóvenes, y él vivía con su hermana mayor, Rosario. Según me contó ella, Guillermo era trabajador, buena persona, y nunca dejó que Cayetana pagara nada por él. Llevaban saliendo algo más de un año cuando Cayetana se quedó embarazada. Al enterarse, doña Asunción se opuso en redondo. Le gritó a Guillermo a la cara: «¿Con qué vas a mantener a mi hija? Todo el día en la furgoneta pasando frío y calor. ¿Cuánto sacas al mes?». Guillermo le contestó: «No soy rico.
pero me haré cargo de Cayetana y de mi hijo. Doña Asunción soltó una carcajada amarga. Tus buenas intenciones no pagan el supermercado. Yo no he criado a mi hija para que acabe metida en un piso con humedades. Cayetana entró en pánico. Quería a Guillermo, pero no tenía el valor de enfrentarse a su madre. Doña Asunción la mandó a casa de unos conocidos en otra provincia y cortó todo contacto con nuestra familia. A Rodrigo le dijo que estaba enferma, y a los vecinos que estaba estudiando. El bebé que nació fue una niña, inscrita como Rocío, pero en casa la llamaban Luz. Guillermo estuvo presente en el parto. Reconoció a su hija y la cuidó él mismo durante los primeros meses. Cayetana se quedó con él poco tiempo, y luego regresó a Sevilla con la promesa de que, en cuanto estabilizara su trabajo, se llevaría a la niña. Pero esa promesa se fue posponiendo. Doña Asunción le prohibió a Cayetana reconocer a la bebé en público. Le dijo que si una sola persona se enteraba, el barrio entero lo sabría, y que ningún hombre con dinero querría casarse con una madre soltera. Guillermo no lo aceptaba. Una vez llevó a Luz cerca de casa de doña Asunción para que Cayetana viera a la niña, pero la abuela se enteró y lo llamó gritando: ¿Es que quieres arruinarle la vida a mi hija para siempre? Guillermo tuvo que dar media vuelta. Cuando Luz tenía casi 2 años, Guillermo tuvo un accidente mortal con su furgoneta mientras iba a reparar una avería. Un camión se saltó un seda el paso en una noche de lluvia, y él no sobrevivió. Desde ese día, su hermana Rosario se hizo cargo de la niña. Cayetana firmó ante notario un poder temporal para que Rosario la cuidara, pero ese poder expiraba este año, y Servicios Sociales ya estaba haciendo preguntas por el absentismo de la madre biológica en las tutorías y el centro de salud. El dinero para la manutención llegaba cuando Cayetana se acordaba. A veces hacía ella la transferencia, a veces le pedía a Valeria que lo hiciera para que su nombre no apareciera en los bancos. Lo que más me rompió el corazón fue cómo doña Asunción y Cayetana obligaron a Luz a llamarla. Rosario me contó que cuando la niña tenía 3 años, Cayetana fue a verla. Luz salió corriendo y se abrazó a su pierna gritando: «Mamá». Cayetana, asustada, miró a su alrededor y metió a la niña en casa. «A partir de ahora, cuando haya gente, tienes que llamarme tía Cayetana». Luz no entendía por qué su madre quería ser su tía. «Porque mamá está muy ocupada trabajando. Si eres buena, harás caso a mamá». ¿Cómo iba a entender una cría de 3 años que su madre estaba tan ocupada que necesitaba borrar su existencia? Solo sabía que la persona que le dio la vida no le permitía llamarla madre delante de nadie. 3 años después, Cayetana conoció a Ignacio. Le contó que había tenido un gran amor en el pasado, pero que lo dejaron porque no eran compatibles. Ignacio no escarbó en el pasado. Y por supuesto, no sabía que de aquel amor había quedado una niña de 6 años que dormía abrazada a un pajarito de peluche gastado, esperando a una madre que no se atrevía a reconocerla. Me quedé en la oscuridad escuchando la lluvia repicar en el patio. A mi lado, Rodrigo seguía dándome la espalda. En aquel momento aún no sabía toda la historia, pero había comprendido algo fundamental. El secreto de Cayetana no se sostenía solo con sus propias mentiras. Estaba enterrado bajo capas de fango que toda la familia de mi marido había ido paleando durante 6 años. Queridos seguidores de Secretos de Pareja, si estuvierais en esta situación, viendo cómo un secreto familiar tan destructivo empieza a salir a la luz, y vosotros tenéis parte de vuestro dinero atrapado ahí, ¿qué haríais? Dejad un me gusta, compartid vuestra opinión en los comentarios y seguid escuchando hasta el final, porque la decisión que tomó la familia tendría unas consecuencias brutales. La noche del viernes, un día antes de la boda, un chaparrón veraniego empapó el patio. Bajo el toldo, unos familiares empaquetaban los últimos detalles para los invitados. En el salón, doña Asunción repasaba las cestas con los detalles de boda y los sobres, repitiendo que al día siguiente no podía faltar de nada. Yo estaba planchando un vestido morado para Asunción cuando oí el pitido de un coche en la puerta. Una furgoneta aparcó junto a la acera. El conductor bajó a ayudar a una mujer de mediana edad a sacar una bolsa de viaje. Después, la mujer se dio la vuelta y sacó a una niña muy delgadita. La cría llevaba la misma chaqueta amarilla de punto que yo había encontrado en el armario de Cayetana unos días antes. Abrazaba con fuerza un pajarito de tela que tenía las alas descoloridas por el uso. Al ver su carita, el corazón me dio un vuelco. Tenía los mismos ojos que Cayetana. La mujer se acercó a la puerta de entrada y preguntó con timidez: «Perdona, ¿es esta la casa de Cayetana?». Antes de que pudiera responder, Cayetana salió del salón. Al verlas, su rostro se descompuso por completo. «Rosario, ¿qué haces aquí?». La mujer era Rosario, la hermana mayor de Guillermo, la tía que había criado a Luz desde que se quedó huérfana de padre. Rosario se sacudió el agua de los hombros. «Te he llamado 5 veces. Llevas semanas dándome largas».
El lunes tengo cita con Asuntos Sociales para renovar la custodia formal. Si no llevas los papeles firmados, me abrirán un expediente. Si no vengo yo, a ver cómo te encuentro. Cayetana miró hacia el interior de la casa y bajó la voz al máximo. Mañana me caso. Llévate a la niña y cuando pase todo, yo misma iré a veros. Rosario sonrió con tristeza. Llevas 3 meses diciéndome la misma frase. Luz, escondida detrás de las piernas de su tía, miraba por encima del hombro de Cayetana hacia el pasillo. Al ver las luces, la ropa elegante y escuchar el jaleo, seguro que entendió que allí se celebraba algo bonito. Murmuró en voz muy baja. Tía Cayetana. Cayetana se giró como una víbora. ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Luz dio un brinco y apretó el pajarito contra su pecho. Ver esa escena me hizo un nudo en la garganta. La niña la llamaba exactamente como su madre le había ordenado, y aún así le gritaba por aparecer en el momento inoportuno. Rosario se puso seria. No la asustes. He traído a Luz para que firmes los papeles del cambio de colegio y de la seguridad social para el médico. No te estoy exigiendo que te la lleves a vivir contigo hoy. Te dije que me mandaras los papeles por correo. Te los mandé y los rechazaste. La trabajadora social me ha advertido 3 veces que la madre biológica tiene que ratificar la tutela ante el juez. Soy su tía, la cuido, pero para que el Estado no intervenga, la ley exige tu firma. En ese momento, doña Asunción salió a la puerta. Al ver a la mujer y a la niña, se quedó congelada unos segundos, y luego empujó la puerta para cerrarla casi del todo. ¿Qué hacéis aquí? Rosario la miró fijamente. No vengo al banquete, ni vengo a montar el número. Solo quiero que su hija cumpla con lo que prometió. Doña Asunción miró de reojo a los familiares que empaquetaban cosas dentro de casa. Habló bajito pero apretando los dientes. Mañana mi hija tiene el día más importante de su vida. Esto puede esperar. Rosario sacó su teléfono. Lea los mensajes. El mes pasado dijo que firmaría el día 12. Luego lo pasó al 18. Luego que después de la pedida. El colegio empieza ya. ¿Hasta cuándo quiere que espere? Cayetana estaba de los nervios. ¿Puedes bajar la voz? Rosario se echó a reír con amargura. Llevo 6 años bajando la voz. Hablando tan bajito que esta niña ha tenido que aprender a no llamar madre a su propia madre. El aire se quedó helado en la puerta. Vi que doña Asunción apretaba los nudillos contra el marco de la puerta. Se giró hacia mí. Beatriz. Mete a esta gente para adentro, que no nos vean los vecinos. Antes de que yo pudiera abrir la boca, señaló la pequeña habitación de invitados que estaba junto a la cocina. Rosario, puedes pasar la noche ahí con la niña. Mañana por la mañana mi hija te firma eso y os vais. Rosario no cedió de inmediato. Necesito hablar seriamente con ella. Cayetana se apresuró a decir. Vale. Te lo firmo. Pero esta noche la casa está llena. Dormida ahí y a primera hora te doy los papeles. Rosario miró a Luz, que tenía los bajos de los pantalones empapados, y finalmente asintió. Fui a buscar unas toallas limpias y les preparé agua caliente en la habitación de la planta baja. Era un cuarto pequeño que se usaba casi como trastero, con una cama de pino, un ventilador y una bombilla amarilla. Luz se sentó al borde de la cama, sin que le colgaran los pies. Puso el pajarito de tela en su regazo y me miró con desconfianza. «¿Te llamas Luz, verdad?», le pregunté. La niña asintió. «¿Tienes hambre?». Antes de que ella pudiera responder, le sonaron las tripas. Agachó la cabeza, muerta de vergüenza. Le traje un plato con tortilla caliente, un vaso de leche y pan. Rosario me dio las gracias, pero me miraba con reparo. «Siento mucho las molestias». Negué con la cabeza. Los niños no tienen la culpa de nada. Un rato después, mi hijo Alonso bajó a la cocina a por agua. Al ver la luz de la habitación encendida, se asomó con curiosidad. Le presenté. «Mira, esta es Luz. Esta noche se queda a dormir en nuestra casa». Alonso se quedó mirando el pajarito de tela. «¿Te gustan los pájaros?». Luz acarició las alitas deshilachadas. «Me lo compró mi papá antes de irse al cielo». Alonso no supo qué decir, así que fue a buscar un batido de chocolate de la nevera y se lo puso en la mesa. «Tengo este de sobra. Tómatelo tú». Luz negó con la cabeza. «Tómatelo tú. Yo ya he bebido mucho. Si bebo más leche, mi madre dice que mañana haré ruido al caminar, como una lavadora». Me eché a reír, y Luz esbozó una sonrisa diminuta. Cuando Rosario y yo fuimos al pasillo a buscar más mantas, los 2 niños se quedaron solos. Escuché a Alonso preguntar, «¿La tía Cayetana es prima tuya o algo?». Luz tardó un buen rato en responder. «Cayetana es mi madre». A Alonso se le abrieron los ojos como platos. «¿Y por qué la llamas tía?». Luz se miró las manos y empezó a retorcerse los dedos, porque mamá dice que cuando hay gente extraña tengo que llamarla así. Pero ella es mi madre de verdad. Levantó la vista hacia mi hijo.
¿Tú puedes llamar mamá a tu madre delante de todo el mundo? Alonso se quedó de piedra. Pues claro, es mi madre. Luz no dijo nada más, solo abrazó a su pajarito contra el pecho. Cerca de la medianoche, ya casi no quedaba gente despierta en casa. Fui a comprobar los pestillos de las puertas cuando oí a doña Asunción y Cayetana discutiendo en la despensa, pegada a la cocina. En cuanto pase la boda, hay que buscarle una solución a la niña, decía doña Asunción. No podemos permitir que siga apareciéndose de esta manera. Ya lo sé, contestó Cayetana. La meteré en un internado, bien lejos. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Oí como la cama de la habitación de invitados crujía, señal de que Rosario estaba despierta. Me quedé pegada a la pared. Antes de moverme, la voz de Cayetana sonó fría como el hielo. Lleva años viviendo con Rosario y no se ha muerto. Si me hago cargo de ella ahora, ¿quién me salva a mí la vida? Al otro lado del tabique, en la habitación, Alonso y Luz lo habían escuchado todo. Alonso intentó levantarse, pero Luz le tiró de la manga para que se sentara. La niña abrazaba al pajarito con todas sus fuerzas, mordiéndose el labio hasta dejarlo blanco, intentando no llorar en medio de la tormenta. A la mañana siguiente me desperté cuando aún era casi de noche. La lluvia había cesado. Solo se oían las gotas cayendo de los canalones al suelo. La casa estaba completamente encendida. Familiares del novio, maquilladores, floristas. La casa era un hervidero. Doña Asunción corría de un lado a otro. Los anillos por un lado, las arras por otro, y cuidado con pisar el vestido. ¿Dónde está Cayetana? Ya está peinada. La puerta de la habitación de Rosario seguía cerrada. Les preparé un café y tostadas. Luz ya llevaba puesto un vestidito celeste, y su tía le había peinado el pelo, pero tenía los ojos hinchados de haber llorado por la noche. Rosario me tiró del brazo. No quiero estar aquí ni un minuto más. Llama a Cayetana para que me firme los papeles, por favor. Asentí. Voy a buscarla. Al salir me crucé con Cayetana, espectacular con su vestido de novia, en el centro del salón rodeada de cámaras y damas de honor. Estaba tan radiante que nadie diría que la noche anterior estaba planeando mandar a su hija a un internado. Me acerqué. Cayetana, Rosario necesita las firmas para irse de una vez. Ella ni me miró mientras se ajustaba una pulsera. Los papeles los tiene Valeria y está en la finca donde hacemos el convite. Fruncí el ceño. Anoche dijiste que firmarías aquí en casa. Me equivoqué. Le di la carpeta a Valeria y como ella está en la finca gestionando los proveedores, pues firmo allí. Pues dile a Valeria que se venga para acá. Cayetana bajó la voz. No me compliques más la vida, que están a punto de llegar los coches. Doña Asunción apareció por detrás. Beatriz, deja esto en mis manos. Vete a cambiarte y vigila a tu hijo. Rosario salió al oír las voces. Solo necesito una firma. Si los papeles están en la finca, lléveme con ustedes. Me lo firma y me marcho a mi pueblo. Doña Asunción miró a los familiares, aterrorizada de que alguien se enterara. Cambió el tono a uno más dulce. Claro que sí, Rosario. Te pongo un coche para ti y la cría. Llegáis. Esperáis 10 minutos y solucionado. Rosario dudaba. Tranquila, insistió doña Asunción. Hoy estamos a tope, pero lo que yo prometo, lo cumplo. Palabra de honor. Al escuchar eso, sentí asco. Qué curioso es que la gente mencione la palabra honor justo cuando está planeando traicionarlo. A las 7:30, la comitiva de coches salió. Cayetana iba en el coche nupcial. Doña Asunción en el de delante con los padrinos. A Rosario y a Luz las metieron en una furgoneta de 7 plazas que llevaba las cosas de decoración, cerrando la fila. Antes de arrancar, doña Asunción se acercó a la ventanilla del conductor de la furgoneta. Cuando lleguéis, llévalas a la puerta trasera, la de los camareros. Que no pasen por la entrada principal para no molestar. Rosario la oyó. ¿Y por qué tenemos que entrar por la puerta de atrás? Doña Asunción sonrió forzada. En la puerta principal hay mucha gente. Y prensa. Es peligroso para la niña. Por atrás llegáis directo a la zona de vestuarios, que está más tranquila. Luz se acurrucó contra su tía, apretando el pajarito. Alonso quería subirse con ellas, pero su abuela le gritó: Tú al coche con tus padres, no des guerra. De camino a la finca, mi hijo no paraba de mirar hacia atrás. Mamá, ¿de verdad le van a dar los papeles a la tía Rosario? No supe qué contestar. Los niños creen a los adultos porque asumen que saben distinguir el bien del mal, pero los adultos casi siempre usan su inteligencia para justificar lo que les conviene. Le acaricié el pelo. Si no se los dan, yo misma iré a preguntar qué pasa. La finca estaba pegada a una carretera nacional.
La entrada estaba decorada con arcos de flores blancas y un cartel rústico de madera con los nombres de los novios. El ruido de los invitados, la música, los flashes. Aquello parecía una feria. La furgoneta que llevaba a Rosario dio la vuelta entera y aparcó junto a la zona de cocinas. Un empleado llevó a la mujer y a la niña por un pasillo estrecho hasta la sala de descanso del servicio de catering. Había sillas de plástico, una máquina de agua y una puerta que daba al almacén. ¿Dónde está Valeria?, preguntó Rosario. No conozco a ninguna Valeria. A mí solo me dijeron que las dejara esperando aquí. Llegué allí justo cuando Rosario, de pie en mitad del cuarto, se daba cuenta de todo. Llama a Valeria. Por favor, me pidió. Marqué el número. Valeria descolgó a los pocos tonos. Sonaba estresada. Dime, Beatriz, ¿dónde estás? En la sala de descanso de atrás. Tráete la carpeta con los papeles de la niña. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué papeles? Me quedé helada. Cayetana me dijo que los tenías tú para que los firmara. Valeria bajó el tono. Yo no tengo nada de eso. Rosario lo escuchó todo y me quitó el teléfono de un tirón. Valeria, dime la verdad. ¿Cayetana te ha dado algún documento? No, señora. No sé nada de eso. Rosario me devolvió el teléfono y miró a la puerta. Nos han engañado. La agarré del brazo. Tranquilízate. Voy a buscar a Cayetana. En ese momento sonó el móvil de Rosario. Era la tutora del colegio, recordando que el lunes a primera hora necesitaban la firma o perderían la plaza. Rosario salió al pasillo, indignada y desesperada, intentando explicar la situación. Luz se quedó sola en la sala. A través de la rendija de la puerta, veía cómo el salón de banquetes brillaba con lámparas de cristal. Allí estaba Cayetana, con su inmenso vestido blanco, sacándose fotos con Ignacio. Luz se acercó a un camarero. Señor, ¿puedo salir un momentito a mirar? El camarero negó con la cabeza. Quédate aquí dentro, pequeña. Nos han dicho que no puedes salir. No voy a molestar, de verdad. Solo quiero mirar. Nadie le hizo caso. Rosario seguía al teléfono en el pasillo. Luz vio la puerta entornada, abrazó su peluche y salió a escondidas. Avanzó pegada a la pared, bordeando la enorme cortina de terciopelo que separaba el pasillo de servicio del salón principal. A un par de metros de distancia podía ver perfectamente a su madre vestida de novia. Doña Asunción, que bajaba del escenario, la vio. La cara se le desencajó. Se abalanzó sobre Luz y le agarró la muñeca con una fuerza brutal. ¿Quién te ha dicho que puedes salir? Luz soltó un quejido de dolor. Solo quería ver a Cayetana. Vuelve para adentro ahora mismo. Doña Asunción le dio un tirón tan fuerte que la niña tropezó. El pajarito de tela cayó al suelo, en pleno pasillo de servicio. En ese instante, Alonso, que iba de camino a nuestra mesa con una botella de agua, vio el peluche. Reconociéndolo, se agachó a recogerlo. Un camarero que llevaba una bandeja con copas de vino tinto salió a toda prisa por el pasillo. Al intentar esquivar a un grupo de invitados que se hacía un selfie, giró de forma muy brusca. Su hombro golpeó a mi hijo. Una de las copas de vino patinó por la bandeja y derramó todo su contenido rojo y espeso directo sobre la falda blanca del vestido de Cayetana. La mancha se extendió al instante. El murmullo del salón se cortó de raíz. 300 invitados se giraron a mirar. El sonido de la copa de cristal, haciéndose añicos contra el suelo, resonó en el silencio sepulcral. Cayetana se quedó mirando el rastro rojo sangre que caía desde su cadera hasta el bajo del vestido. Dios mío, mi vestido. El camarero balbuceaba pidiendo perdón. Alonso se quedó petrificado, con el pajarito de tela en la mano, sin entender la magnitud de lo que acababa de pasar. Yo me levanté de la mesa, pero doña Asunción fue más rápida. No preguntó qué había pasado, ni vio la marca roja en la muñeca de Luz por su propio tirón. Toda su furia y su pánico se volcaron sobre su nieto. ¡Niño del demonio!, levantó la mano. Un bofetón ensordecedor cruzó la sala. El golpe en la cara de Alonso fue tan violento que lo hizo tambalearse hacia atrás. Se tropezó con el pie de una silla y cayó de bruces. Se golpeó la boca con el borde de madera de la mesa. El niño dio un grito de dolor. Corrí como una bala y me arrodillé a su lado. Alonso, mi amor. Tenía un corte en el labio inferior y la mejilla izquierda ardiendo. Al tocarse la boca y ver sangre en sus dedos, los ojos se le llenaron de lágrimas del susto. Me levanté y me encaré con mi suegra. ¿Pero qué acaba de hacer? Doña Asunción temblaba de ira. Le ha destrozado la boda a su tía. ¿Tú sabes lo que cuesta este vestido? Me puse delante de mi hijo como un escudo. Me da exactamente igual lo que cueste el vestido. Usted no tiene ningún derecho a pegarle así a su nieto. Cayetana, con la voz quebrada, se estiraba la falda manchada. Míralo, Beatriz. Aún no he llegado ni al altar y ya estoy así.
¿Qué boda es esta? La miré con asco. A lo mejor deberías preguntarte por qué una niña de 6 años ha salido volando por detrás de la cortina, en vez de llorarle a un vestido. Cayetana palideció. En ese momento, Rodrigo llegó corriendo desde la zona del cóctel. Al ver a su hijo en el suelo, se acercó para levantarlo y miró a su madre. Mamá, ¿por qué le has pegado tan fuerte? Pero al notar que cientos de personas los observaban, Rodrigo bajó el tono de inmediato. Alonso, deja de llorar. Ya hablaremos en casa. Hoy es el día de tu tía, no montes un espectáculo. Alonso miró a su padre. La mirada de mi hijo me dolió más que la sangre de su labio. Acababa de darse cuenta de que el hombre que debía protegerlo le tenía más miedo al que dirán que al dolor de su propio hijo. La abuela me ha pegado, y a ti te importa más que nos miren, gritó el niño con la voz rota. Rodrigo se quedó mudo. Doña Asunción empezó a señalar a Alonso con el dedo. Encima eres un maleducado. Vas corriendo por donde no debes. Le manchas el vestido a tu tía, y todavía te atreves a quejarte. Cogí a mi hijo por los hombros. Dime por qué estabas corriendo, Alonso. El niño levantó el pajarito de tela con las manos temblorosas. Solo le estaba recogiendo el juguete a Luz. La abuela le dio un tirón muy fuerte a Luz y se le cayó. Doña Asunción le chilló. ¡Cállate! Di un paso al frente y me pegué a ella. Como vuelva a ponerle la mano encima a mi hijo, no respondo de mí. Fue la primera vez en 13 años. No me tembló ni una cuerda vocal. Mi suegra se quedó helada. ¿Me estás faltando al respeto delante de todo el mundo? Estoy defendiendo a mi hijo. Tómelo como le dé la gana, pero yo no voy a dejar que le partan la cara a mi niño y luego obligarle a pedir perdón para salvarle las apariencias a ustedes. Pegar por vergüenza solo enseña a los niños a tenerle pánico a su propia familia. Doña Asunción se giró hacia los invitados. Miradla. Tengo una nuera que defiende a su hijo malcriado aunque no tenga razón. Alonso rompió a llorar a gritos. Señaló la pesada cortina de terciopelo que llevaba a las cocinas. Yo solo quería cogerle el juguete a Luz. ¿Por qué me pega la abuela en vez de pegarle a ella? Anoche la tía Cayetana dijo que iba a mandar a su hija a un colegio muy lejos. Luz solo quería ver cómo le quedaba el vestido a su mamá. Ella no ha roto nada. Se hizo un silencio absoluto, tan profundo que se oía el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Los invitados cercanos al escenario miraron a Cayetana como un solo bloque. Los padres de Ignacio, el novio, se levantaron. El padre de Ignacio frunció el ceño. La madre miró a su hijo y luego a la novia, totalmente perdida. Rodrigo retrocedió medio paso. ¿Qué hija? Doña Asunción balbuceaba. Los niños dicen tonterías. No le hagáis caso. Me giré hacia la cortina. Una mano minúscula apartaba la tela de terciopelo. Luz salió lentamente. Ya no llevaba el juguete porque lo tenía Alonso. Tenía una marca roja rodeándole la muñeca. Su carita estaba blanca como el papel y los ojos se le desbordaban de lágrimas, pero no se atrevía a sollozar en voz alta. Rosario llegó corriendo por el pasillo. Luz, ¿por qué has salido? Pero Luz no miró a su tía, solo miraba a Cayetana, a la mujer del vestido blanco manchado de sangre roja en los bajos. Sus labios temblaron. Mamá. Cayetana pegó un salto. La niña dio un pasito hacia adelante. No quería mancharte el vestido, mamá. Solo quería verte vestida de novia. Me habría quedado muy lejos. Algunos de los invitados más mayores apartaron la mirada, incómodos y apenados. Ignacio se apartó de la mesa nupcial. No gritó, no gesticuló. Cayetana, esa fue toda su reacción. Esa calma sepulcral hizo que el ambiente se volviera aún más asfixiante. Ignacio se paró delante de ella, miró largamente a Luz y se fijó en la marca roja de la muñeca. Finalmente se giró hacia la mujer con la que se iba a casar. Cayetana. Su voz era grave y plana. ¿Quién es esta niña? Cayetana tragó saliva con dificultad. Apretó las manos sobre la falda manchada. Es la hija de una conocida. Nos la han dejado a cuidar unos días. Ignacio no dijo nada, solo la observó. Pero su mirada destrozó a Cayetana más que si le hubiera gritado. La mentira era demasiado evidente. Rosario dio un paso al frente, puso una mano sobre el hombro de Luz y con la otra abrió su bolso. Sacó un sobre de plástico lleno de papeles. Preguntas quién es esta niña, muchacho. Pues yo te lo voy a decir. Le entregó a Ignacio el primer papel. Esto es una copia de la partida de nacimiento. Madre, Cayetana. Cayetana se abalanzó. Dame eso. Rosario retrocedió. Has tenido 6 años para coger este papel con el orgullo de una madre. Hoy no me lo vas a arrancar de las manos solo porque tienes miedo al qué dirán. Los murmullos estallaron en el salón. Doña Asunción se metió en medio. Esos papeles son falsos. Cualquiera puede imprimirlos.
Traer a una cría el día de una boda, a saber qué intenciones tienes, sin vergüenza. Rosario ni se inmutó. Sacó un fajo de fotografías antiguas. Una era de Cayetana en la cama del hospital, pálida pero sonriente, abrazando a un bebé envuelto en una manta rosa. Otra foto mostraba al difunto Guillermo con la niña en brazos, y a Cayetana a su lado. Luz miró la foto y sus labios temblaron. Esa soy yo de bebé, ¿verdad, tía? Rosario asintió. Ignacio cogió las fotos. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza que hacía. Rosario sacó su teléfono. Tengo mensajes de Cayetana. Este mes no tengo dinero, adelanta tú lo de los pañales. O este otro. Si alguien pregunta, di que es una sobrina lejana. Y el último. Rosario leyó en voz alta. Dile a la niña que no me llame mamá si hay desconocidos delante. A Ignacio se le mudó el color. Cayetana. ¿Me vas a seguir diciendo que es la hija de una conocida? Cayetana miró a todos lados y, de repente, me señaló con el dedo. Has sido tú. Tú las has traído para reventarme la boda. Me quedé a cuadros. ¿Que te duele haberme prestado los 13.500 euros y has montado este número para arruinarme la vida? Di un paso hacia ella. Puedes estar furiosa conmigo, pero no intentes culparme a mí para seguir negando a tu propia hija. Doña Asunción le siguió el juego a su hija. Si no es ella, ¿quién va a ser? Desde que nos soltó el dinero nos tiene crucificadas. Miré fijamente a mi suegra. Las cámaras de este salón dirán quién sacó a luz a rastras por el pasillo y quién le partió el labio a mi hijo. ¿Y sabes por qué mi hijo tuvo que recoger el juguete? Porque la abuela de la niña se lo arrancó de las manos. Nadie replicó. Valeria, que estaba organizando el papeleo de las mesas, dejó caer el móvil al suelo. Su cara era un poema. Cayetana se giró hacia Valeria y le gritó. Valeria, diles a todos que esta niña no tiene nada que ver conmigo. Valeria se agachó a recoger el móvil, temblando como una hoja. Alonso seguía a mi lado, con el labio ensangrentado. Luz se había acurrucado contra su tía Rosario. Valeria miró a las dos criaturas y levantó la cabeza. Lo siento mucho, Cayetana. Cayetana abrió los ojos como platos. ¿Por qué pides perdón? Valeria miró a Ignacio. Ignacio. La niña sí es hija de Cayetana. El revuelo fue total. Cayetana le agarró el brazo. ¿Estás loca? Valeria se soltó de un tirón. Hace 6 años yo la acompañé a dar a luz. ¿Y estos años? A veces me mandaba a mí a hacerle las transferencias a Rosario. Lo sé todo. Cayetana se puso a gritar. Me has vendido. A Valeria se le rompió la voz. No, has sido tú la que ha vendido a tu propia hija. Ignacio se acercó un poco a Luz, pero manteniendo las distancias para no asustarla. Luego se giró hacia Cayetana. Te lo pregunto por segunda vez. ¿Luz es hija tuya? Cayetana apretó los labios. Doña Asunción se le acercó al oído. Négalo, si lo admites, lo pierdes todo. Rosario y yo lo escuchamos perfectamente. Ignacio miró a doña Asunción y luego a su prometida. Te lo pregunto por última vez. No te voy a juzgar por haber tenido un hijo en el pasado. Solo quiero que me mires a la cara y me digas la verdad. ¿Luz es hija tuya? ¿Sí o no? Cayetana miró a los 300 invitados, a los padres de Ignacio, a la decena de teléfonos móviles que los estaban grabando, y finalmente negó con la cabeza. No. Luz no lloró. Solo bajó la mirada y se agarró a la falda de su vestido hasta arrugarla. Ignacio se quitó la flor de la solapa del traje y la dejó sobre la mesa de firmas. Se volvió hacia sus padres. Lo siento mucho, mamá, papá. No me puedo casar. Su madre, con los ojos llorosos, dio un paso al frente. ¿Lo has pensado bien, hijo? Ignacio contestó alto y claro. No me voy por su pasado. Me voy porque a estas alturas sigue negando a la cría, echándole la culpa a otras personas y obligando a su propia hija a pedir permiso para llamarla madre. Se giró hacia doña Asunción. Minutos antes la llamaba madre, ahora su tono era de puro hielo. Doña Asunción, la boda se cancela aquí mismo. La palabra doña hizo que la cara de mi suegra se quedara de piedra. El padre de Ignacio cogió el micrófono, pidió disculpas a los invitados y anunció que el evento terminaba allí. La familia del novio no reclamó los regalos que ya habían entregado, pero se llevaron las arras y las alianzas. Ignacio miró a Cayetana por última vez. Los 20.000 euros que te presté para la máquina láser me los vas a tener que justificar con papeles, o me los devuelves. Cayetana se echó a llorar y corrió a agarrarle del brazo. Ignacio, por favor. Lo escondí porque tenía terror a perderte. Él le apartó la mano con suavidad pero con firmeza. No me has perdido por lo que hiciste hace 6 años. Me has perdido por lo que acabas de elegir ahora mismo. La familia del novio abandonó el salón. Cayetana se quedó sola en el escenario,
con su vestido blanco manchado de sangre y vino, frente al cartel luminoso con sus iniciales. Pero desde el momento en que Ignacio la llamó por su nombre sin rastro de cariño, todo el mundo supo que ese matrimonio estaba muerto antes de empezar. Yo no me quedé a ver a Cayetana llorar en medio de las mesas vacías. La mejilla de mi hijo seguía hinchándose por minutos, y el labio le seguía sangrando. Cogí a Alonso en brazos, y nos fuimos directos a urgencias del hospital más cercano. Rodrigo vino detrás nuestra, pero durante todo el trayecto en coche, no abrió la boca. El médico revisó a Alonso. Nos dijo que el corte del labio no era muy profundo, y que la hinchazón era por el impacto del bofetón, pero no había daño maxilofacial. Le mandó hielo, antiinflamatorios y dieta blanda durante unos días. Cuando el médico nos preguntó qué había pasado, Rodrigo bajó la vista al suelo. Un adulto le ha cruzado la cara y el niño se ha caído contra una mesa, respondí seca. Alonso estaba sentado en la camilla. Ya no lloraba, pero ese silencio sepulcral me asustaba más que los gritos. Al salir del hospital, Rodrigo dijo en un susurro: «Os llevo a casa». Lo fulminé con la mirada. «¿A qué casa?». Él se quedó mudo. No esperé su respuesta. Pedí un taxi para ir a la casa de mi suegra. Mi única intención era recoger la ropa de Alonso, sus papeles del colegio y lo imprescindible. Cuando el taxi aparcó en la puerta, vi mis maletas y las de mi hijo tiradas en el porche. Al lado estaba la mochila del colegio de Alonso, y mis cajas de hilos de coser, esparcidas por el suelo mojado por la lluvia de la mañana. Doña Asunción estaba bajo el toldo, cruzada de brazos. «¿A qué vienes tú aquí?». Me bajé del taxi de la mano de mi hijo. «Vengo a por la cartilla médica de Alonso y su ropa». Ella señaló las maletas. «Ya te lo he sacado todo. Y ahora lárgate. No quiero volver a verte pisar esta casa». Alonso se escondió detrás de mí. Sentí que su manita estaba congelada. Rodrigo llegó en su coche, aparcó, y al ver el desastre en el suelo frunció el ceño. «Mamá, ¿pero qué haces?». Doña Asunción se encaró con él. «¿Aún me lo preguntas? Esta víbora se ha aliado con gente de fuera para destrozar la vida de tu hermana. Si la dejo vivir aquí, a ver con qué cara salgo yo a comprar el pan». Con toda la calma del mundo, me agaché a poner la maleta de pie. Puede usted cabrearse todo lo que quiera, pero en la habitación de Alonso se ha dejado las medicinas y el libro de familia. Voy a pasar a buscarlos. Ella se cruzó en la puerta. «Si quieres entrar, dame el documento de los 13.000 euros». Levanté la cabeza. El tema del dinero está firmado en un contrato y no tiene absolutamente nada que ver con la ropa ni las medicinas de su nieto. Doña Asunción soltó una carcajada estridente. «Por culpa de tus 13.000 cochinos euros, mi Cayetana se ha quedado sin marido y sin honra. ¿Y todavía tienes la poca vergüenza de hablarme de dinero?». La miré sin pestañear. «La boda se ha cancelado porque Cayetana negó a su hija y le mintió a Ignacio en su cara, no porque yo les diera un préstamo». Cayetana salió de la casa. Se había quitado el vestido de novia y llevaba un chándal negro. Tenía el maquillaje corrido y los ojos inyectados en sangre. «No te hagas la inocente, Beatriz. Si no hubieras estado rebuscando en mis armarios, si no le hubieras calentado la cabeza a Alonso para que hablara, si no hubieras avisado a Rosario, nada de esto habría pasado». Yo no llamé a Rosario, y Alonso habló porque vio cómo tratabas a Luz y porque su propia abuela le cruzó la cara por ayudar a otra niña. Cayetana apretó los dientes. «Siempre me has tenido envidia, querías verme arrastrada. Nadie te ha empujado al precipicio, Cayetana. Te has tirado tú solita con cada mentira que has dicho». Doña Asunción levantó la mano señalándome, con un gesto agresivo. «Fuera de aquí». Alonso pegó un grito de terror. Lo cogí en volandas, lo puse detrás de mí y hablé masticando cada sílaba. «No vuelva a gritar delante de mi hijo. Me voy de esta casa. Pero eso no significa que admita ninguna culpa. Y por supuesto no significa que vaya a perdonarles la deuda que ustedes dos han firmado». Rodrigo me tiró del brazo. «Beatriz, por favor. ¿Desde cuándo sabías lo de la cría?». Me volví hacia él. «Me lo echas en cara delante de tu madre y de tu hermana. Pero, tú me contaste a mí que el negocio de Cayetana tenía una deuda de 36.000 euros y que tú lo sabías todo». La cara de Rodrigo se descompuso. Doña Asunción se metió rápido. «Las deudas de los negocios suben y bajan. No mezcles las cosas». Ni la miré. Seguí clavando mis ojos en mi marido. «¿Qué más sabes que yo no sé?». Rodrigo negó con la cabeza. Pálido. Solo sabía eso. «Cayetana me dijo que lo iba a solucionar». «¿Y tú sabías que el dinero que nos pidió a nosotros iba a ir directo a tapar sus deudas?». «No, no lo sabía». La respuesta fue tan rápida que supe que seguía ocultándome cosas. No me iba a quedar ahí a discutir. Entré en la casa apartando a mi suegra con el brazo y cogí el libro de familia, la tarjeta sanitaria y los libros del niño. Salí por la puerta y dejé el resto de mis cosas. Al llegar a la acera, Alonso se dio la vuelta y miró la casa.
¿Papá no se viene con nosotros? Rodrigo se quedó petrificado en la puerta. No quise responder por él. Finalmente, mi marido murmuró: «Vete tú primero a casa de los abuelos. Luego me paso». Alonso bajó la cabeza y tiró de la maleta hacia el taxi. Aquella noche dormimos en casa de mi madre. Ella no preguntó demasiado. Solo preparó una sopa caliente para Alonso y le puso una bolsa de guisantes congelados en la mejilla. En un momento dado, mi madre levantó el brazo para coger un trapo de la cocina y el niño se encogió entero, cerrando los ojos. Al ver aquello, sentí como si me clavaran un puñal en el estómago. Cerca de la medianoche, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Una vecina me mandó un enlace con un mensaje. «Beatriz, ¿qué barbaridad es esta que ha subido tu suegra?» Lo abrí. Doña Asunción había subido a su Facebook y a varios grupos de WhatsApp del barrio un vídeo de menos de 1 minuto. En las imágenes solo se veía a Alonso tropezando, la copa cayendo y manchando el vestido de Cayetana, a mí discutiendo en el salón y a Rosario sacando los papeles en el escenario. Pero todo lo demás estaba cortado. No aparecía cómo doña Asunción arrastraba a Luz, ni, por supuesto, aparecía el bofetón a mi hijo. En el texto mi suegra había escrito: «Como mi nuera es una agarrada y no quería prestar dinero para la boda, ha contratado a una cualquiera con una cría para que vinieran a destrozar el enlace de mi hija. Encima manda a su hijo a boicotear a los camareros». Para rematar, había publicado el nombre completo y el colegio de Alonso, y los datos biológicos de la pequeña Luz. La caja de comentarios echaba humo. Gente llamándome bruja. Otros diciendo que Alonso era un demonio de niño. Una madre del colegio incluso pedía en los comentarios de qué clase era mi hijo, para que no se juntara con los suyos. Leía todo aquello, y las manos se me quedaban heladas. Alonso estaba sentado en la mesa, pintando un círculo en un folio con tanta fuerza que casi rompe el papel. Apagué la pantalla del móvil y me senté a su lado. «Mañana no vas a ir al colegio, cariño. Mamá va a ir a hablar con la directora». El niño susurró: «¿Los niños del cole me van a odiar?» Sentí que se me rompía la voz. La gente que no sabe la verdad puede equivocarse. Pero tú no tienes que avergonzarte de nada. Tú ayudaste a Luz. ¿Y por qué la abuela dice que yo he roto la boda? Tragué saliva. Porque la abuela está muy enfadada e intenta echarle la culpa a los demás de los errores que ha cometido ella. Los adultos también hacen cosas muy malas, Alonso. Ser mayor no te da siempre la razón. El niño me miró con los ojos rojos. Le limpié una lágrima. Sabía que doña Asunción había manipulado ese vídeo, pero también sabía que en un salón con 300 personas grabando con sus móviles, su vídeo a trozos no podía ser la única prueba de lo que había pasado. A la mañana siguiente llevé a Alonso al pediatra para conseguir un justificante médico por ansiedad y presentarlo en el colegio para que pudiera faltar legalmente. Estaba tan asustado que cualquier notificación de móvil lo hacía saltar. El vídeo de doña Asunción se había hecho viral en el pueblo. En las redes sociales todo el mundo es juez sin conocer los hechos. A mediodía se presentó en casa de mi madre don Anselmo. Tenía casi 70 años y era el hermano mayor de mi suegro fallecido. Ejercía como el patriarca de la familia de Rodrigo. Al sentarse, soltó un suspiro inmenso. «Beatriz, hija, este escándalo no nos deja dormir a nadie en la familia». Mi madre le sirvió un café y no dijo ni pío. Yo me senté enfrente. «Ya sé que Asunción tiene muy mala leche», empezó el hombre, «y que se ha equivocado pegándole al niño. Pero tienes que mirar por la reputación de las dos familias. Esto ha reventado. Si metes a la policía o al colegio por medio, luego no vamos a poder mirarnos a la cara». «¿Y qué quiere que haga, don Anselmo? Que borres las réplicas en internet, que no vayas a comisaría. Lo del dinero ya nos sentaremos los mayores a hablarlo en privado. Los trapos sucios se lavan en casa, mujer. Todos los matrimonios tienen sus más y sus menos». Miré a la habitación donde Alonso estaba jugando. «Don Anselmo, los trapos sucios no sienten dolor cuando se lavan. Los niños sí». Don Anselmo frunció el ceño. «No te digo que justifique a mi cuñada, pero todas las familias tienen secretos. Si sacamos la mierda al ventilador, ¿qué nos queda? Nos queda que a un niño le partan la cara y tenga que callarse para que ustedes puedan seguir yendo a misa los domingos con la cabeza alta». El anciano se quedó mudo. Seguí hablando. «No soy yo la que ha hecho esto público. Doña Asunción ha publicado el colegio de mi hijo en Facebook y el nombre de una menor desamparada. Están usando a 2 niños como escudos humanos para salvar su orgullo. Para mí, esto ya no es un problema de familia. Si cruzas esa línea, ¿cómo vas a volver con Rodrigo? Si vuelvo, don Anselmo, será caminando sobre mis propios pies, no arrastrándome por el fango para suplicar que me acepten». No hubo nada más que hablar. Esa tarde me puse a recopilar todo meticulosamente. Una carpeta en el ordenador con el parte médico de urgencias de Alonso, otra con las capturas del post de Facebook
los comentarios, los horarios, todo lo que difamara a mi hijo y a Luz. Llamé a la finca de bodas. Exigí que me guardaran las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo, las cocinas y el salón en esa franja horaria. El gerente dudaba. Mire, esto es un asunto privado de su familia. No podemos dar imágenes así como así. Lo sé. Por eso no se las pido para mí. Se las pido para que no las borren, porque hay una denuncia en curso por agresiones a un menor y difamación. Solo tienen que bloquear el borrado automático para cuando el juzgado se las pida. Al escuchar la palabra juzgado, el gerente cambió el tono y aceptó guardar la copia. Una hora después me llamó una prima lejana de Ignacio, el novio que huyó. Beatriz, ayer mi marido estaba grabando el brindis justo cuando pasó todo. Lo pilló de lleno. Contuve la respiración. Grabó el momento en el que Asunción empuja a Luz y luego le pega a Alonso. Todo. Y en alta definición. Me mandó el archivo por WhatsApp. Las imágenes temblaban un poco, pero el audio era nítido. Se veía perfectamente a doña Asunción agarrar la muñeca de la niña, el juguete cayendo, Alonso recogiendo el pajarito, el camarero chocando y la copa volcando. Luego, el bofetón que mandó a mi hijo al suelo. Ahí no había complot. No había novia boicoteada por la nuera. Solo había una abuela histérica agrediendo a dos críos. Vi el vídeo una vez y me negué a verlo más veces. Me dolía demasiado. Al día siguiente, fui al cuartel de la Guardia Civil y también a los servicios de asuntos sociales del ayuntamiento. No pedí que detuvieran a mi suegra. Presenté toda la documentación para que constara la agresión a un menor de 9 años, la revelación de datos personales de 2 menores en redes y el impacto en la escolarización de mi hijo. Silvia, la trabajadora social, me atendió con mucho tacto. ¿El niño tiene pánico a los ruidos o pesadillas? Le conté lo del gesto reflejo al ver a mi madre coger el trapo, y cómo se culpaba de destrozar la familia. Hay que dejarle claro al niño que no es culpa suya. El colegio debe hacer un protocolo para evitar el acoso, dijo Silvia. Esa tarde hablé con la tutora de Alonso. Fue muy profesional. Acordamos no hablar del tema en clase, pero estarían muy vigilantes para que ningún compañero le hiciera comentarios crueles. Doña Asunción, por su parte, recibió un aviso formal de la Guardia Civil exigiendo la retirada inmediata de las publicaciones. Esa misma tarde mi suegra me llamó hecha una furia. «¡Qué valiente eres, yendo a contar mentiras a la Guardia Civil!». Yo no he contado mentiras, Asunción. He protegido a mi hijo. Usted en sus redes puede publicar las recetas que quiera, pero si toca la integridad de 2 niños, se acabó el juego. Me colgó el teléfono. A la hora, el post desapareció, pero el daño ya estaba hecho en el pueblo, sin una sola rectificación. Por la noche estaba cenando cuando sonó el móvil. Era Rosario. Nada más descolgar escuché gritos de fondo. «Beatriz, Cayetana se ha presentado en mi casa. Se quiere llevar a Luz ahora mismo». Me levanté de golpe. Por el auricular oía el llanto ahogado de la niña. «Tía, que no me quiero ir, que no me quiero ir». Dejé a Alonso con mi madre y cogí el coche hacia Huelva, a casa de Rosario. La vivienda era modesta, al final de un callejón sin asfaltar. Al entrar, vi a Luz escondida bajo la mesa del comedor, abrazada a las patas de la silla y a su pajarito. Cayetana estaba en el centro del salón, con el pelo sucio, la cara desencajada y un bolso grande en la mano, junto a una carpeta con papeles. No llevaba ni una mísera maleta para la niña, ni juguetes, ni leche, ni pijama. Rosario, con los ojos inyectados en sangre, tapaba la puerta de la habitación. «Dices que te la quieres llevar. ¿A dónde? ¿Dónde va a dormir? ¿A qué colegio la vas a llevar? Si no tienes ni idea de qué come la cría». Cayetana contestó en un tono robótico y frío. «Eso es asunto mío. Yo la he parido. Yo soy su madre». Rosario soltó una carcajada ronca. Cuando tuvo fiebre de 39 y casi convulsiona ¿dónde estaba la madre? Cuando la directora del colegio me amenazó con llamar a servicios sociales porque faltaba tu firma, ¿dónde estabas? Ahora que se ha destapado el pastel en la boda y todo el mundo lo sabe, ¿te acuerdas de que eres su madre? Al verme entrar, Cayetana frunció el morro. «¿Qué pintas tú aquí?» Cerré la puerta de la calle. «He oído a la niña llorando por el teléfono y he venido». «¿A dónde pretendes llevarla a estas horas?» Cayetana tiró un fajo de folios sobre la mesa. «Eso a ti no te importa. Rosario solo tiene que firmarme esta declaración diciendo que Luz es una niña adoptada que ha vivido siempre con ella, y que lo de la boda fue un chantaje porque Rosario quería más dinero». Cogí los papeles. Estaba todo redactado por un abogado barato. Decía que Rosario había llevado a la niña a la boda para extorsionarla, y que Cayetana no sabía nada de las fantasías que decía la cría. Rosario me arrancó los papeles de la mano y los tiró a la papelera. «Yo a la niña la crío, pero no vendo mi dignidad. No te firmo esto ni muerta». Cayetana apretó los puños.
Si no firmas, iré al cuartel a denunciar que tienes a mi hija secuestrada en contra de mi voluntad. Rosario dio un paso al frente. Pues ve y pon la denuncia. Que yo voy detrás con la caja de los recibos, los extractos bancarios de 4 duros que me has mandado en 6 años y las grabaciones de voz de tu teléfono. Al oír lo de las grabaciones, Cayetana se quedó paralizada. Supe en ese momento que no venía a por Luz, venía a secuestrar las pruebas de su abandono. Se lanzó hacia el aparador del salón. ¿Dónde están las medicinas de la cría? ¿Dónde está el teléfono viejo de Guillermo? Dámelo todo. Rosario la empujó hacia atrás. A ti no se te ha perdido nada en mi casa. Los gritos asustaron aún más a Luz. La niña, metida bajo la mesa, retrocedió y se dio un golpe seco en la cabeza contra la pared. ¡Pum! Cayetana se agachó y asomó la cabeza bajo el mantel. Venga, Luz, sal de ahí. Vámonos con mamá. Luz negó con la cabeza frenéticamente. No me voy. Que soy tu madre, leche. Tienes que venir conmigo, gritó Cayetana. La niña empezó a sollozar a mares, temblando como un pajarito herido. No me lleves a otra casa, tía Cayetana. La palabra tía. Esa palabra fue como un jarro de agua fría para Cayetana. Llevaba años obligando a la niña a llamarla tía para esconderla, y ahora, cuando desesperadamente necesitaba que fuera su hija, la niña ya no la sentía como su madre. Intentó agarrarla del brazo bajo la mesa, pero yo me interpuse y la frené en seco. Ni se te ocurra tocarla estando la niña así de asustada. Se zafó de mi agarre. ¿Tú qué te metes? Que no eres nada suyo. La miré con absoluta frialdad. Soy alguien que está viendo cómo destrozas a una cría buscando pruebas para salvar tu culo, y no por amor de madre. Cayetana me miró con odio. Te crees que has ganado, ¿verdad? Aquí no gana nadie. Pierde esta niña que tiene que esconderse bajo la mesa para que su madre no se la lleve. Llamamos a una patrulla local. Como la situación era límite y la patria potestad legalmente la seguía teniendo Cayetana, intervino Silvia, la trabajadora social, que casualmente estaba de guardia en el sector. No detuvieron a nadie, pero se organizó una mediación de urgencia para evitar que Cayetana se llevara a la niña esa misma noche por la fuerza. Rosario sacó su caja de galletas de hojalata llena de papeles. Sacó el papel arrugado firmado por Cayetana hace 6 años, los partes de urgencias por anginas, los boletines de notas del colegio y los extractos de transferencias, meses de 20 euros, meses en los que Rosario adelantaba el dinero. También enseñó los WhatsApps, si hay alguien delante, que la niña me llame tía. Y finalmente, el audio donde Cayetana decía que iba a mandarla a un internado muy lejos para salvar su matrimonio. Silvia tomó nota de todo, se arrodilló frente a Luz y le habló con voz muy dulce. Cielo, ¿dónde te gustaría quedarte a dormir hoy? Luz ni siquiera miró a Cayetana. Se agarró a la pierna de Rosario. Quiero quedarme con la tita. Ella sabe que me dan alergia a los langostinos y me deja la luz del pasillo encendida por la noche. Cayetana saltó. La tienes manipulada, Rosario. Rosario contestó con voz quebrada. Si yo la hubiera manipulado, le habría enseñado a odiarte. Pero durante 6 años, cada vez que venías a esconderte a mi casa, le decía a la niña, ve a darle un beso a mamá. Aquello me rompió el alma. Rosario nunca intentó usurpar el lugar de Cayetana. Cayetana dejó el asiento vacío por voluntad propia. Visto el percal, las autoridades determinaron que sacar a la niña de su entorno seguro esa noche era un riesgo psicológico inminente. Cayetana tuvo que firmar un acta, comprometiéndose a no llevarse a la niña por la fuerza y a regularizar la situación legal mediante un juez de familia. Cayetana firmó con la mano temblando. Antes de salir, se giró hacia Luz. ¿De verdad no quieres venirte con mamá? Luz se asomó por detrás de Rosario y dijo en un susurro apenas audible, tengo miedo de que me lleves muy lejos en un coche. Cayetana se quedó clavada en el suelo. Por primera vez tuvo que enfrentarse a unas consecuencias que no podía culparme a mí, ni a Ignacio, ni a doña Asunción. Una niña de 6 años ya no creía que ir con su madre significara volver a casa. Un par de días después, envié un burofax a doña Asunción y a Cayetana exigiendo la devolución de los 13.500 euros del préstamo antes de la fecha límite. No lo hice por venganza. El contrato estipulaba claramente que el dinero era para los gastos de la boda. La boda no existía. Y Cayetana no podía explicar a dónde habían ido a parar mis ahorros. 3 días después, me llamó Rodrigo. Beatriz, dice mi madre que vengas a casa a hablar de lo del dinero. ¿Estará Cayetana allí? Sí. ¿Y tú? Yo también. Acepté ir, no porque creyera que iban a devolverme el dinero voluntariamente, sino porque quería ver qué nueva historia se habían inventado. Llegué a la que había sido mi casa. El patio, las macetas y la bugambilla seguían igual, pero yo ya no era la misma. Ahora no iba a tragar sapos para mantener la paz familiar.
Llevaba mi bolso, el móvil con el 100% de batería y copias de los papeles de la abogada. Doña Asunción estaba sentada en el sofá con Cayetana, que tenía un aspecto demacrado. En la mesa de centro había una carpeta muy bien ordenada. Nada más sentarme, doña Asunción me empujó la carpeta. Míralo bien. La abrí. La primera página era un documento que ponía en letras mayúsculas, anexo al contrato de participación en sociedad limitada. El texto afirmaba que yo, Beatriz, transformaba voluntariamente los 13.500 euros del préstamo en una aportación al capital de la clínica Cayetana Beauty. Abajo había un párrafo donde yo supuestamente aceptaba todos los riesgos del negocio y renunciaba a pedir la devolución en caso de quiebra. Al final del folio, una firma impecable. Beatriz. Miré la firma durante largo rato. Se parecía tanto a mi firma que si yo no estuviera en mis cabales habría jurado que lo había firmado yo misma. Doña Asunción se recostó en el sofá, desafiante. Las inversiones tienen sus riesgos. La clínica de mi hija ha tenido que cerrar temporalmente por tu culpa. Todo han sido pérdidas. No tienes derecho a reclamarnos ni un solo euro. Levanté la vista hacia ellas. ¿Y exactamente cuándo firmé yo este papel? Cayetana respondió a toda prisa. Lo firmaste unos días antes de yo contratar el catering de la boda. Rodrigo estaba delante. Rodrigo dio un respingo en su sillón. ¿Que yo estaba delante de qué? Cayetana lo fulminó con la mirada. No te hagas el tonto. El papel lleva semanas en el cajón del salón. Rodrigo cogió el folio, lo leyó, y la tensión se le marcó en la mandíbula. Le pregunté a mi suegra. ¿Y qué fecha lleva el documento? Doña Asunción señaló la esquina superior. Ahí lo pone. 17 de junio. Solté una carcajada en su cara. Doña Asunción se puso furiosa. ¿De qué te ríes? Me río porque el 17 de junio yo estaba en Córdoba, en la misa de aniversario del fallecimiento de mi padre. Se hizo un silencio espeso. Saqué mi móvil y abrí la galería de fotos. Tenía fotos mías frente a la iglesia, fotos con mi familia en Córdoba, y hasta el vídeo de mi hijo felicitándome el santo ese mediodía. Abrí la aplicación del BA. Esa mañana eché gasolina en Écija, de camino a Córdoba. Por la tarde pagué unas flores en la floristería de allí. Y por la noche le mandé un mensaje a Rodrigo diciéndole que llovía mucho y que me quedaba a dormir en casa de mi madre. Miré fijamente a Cayetana. Entonces dime, ¿en qué dimensión astral dices que firmé yo este documento? Cayetana tartamudeó. Bueno, igual me he equivocado de día al rellenar el encabezado. Doña Asunción metió cizaña. A lo mejor lo firmaste antes en blanco, y Cayetana le puso la fecha después. La firma es tuya y es lo que cuenta. Cogí el documento y acerqué el papel a la luz. ¿Queréis saber de dónde ha salido esta firma? Mi suegra apartó la vista. Esta es exactamente la misma firma que dejé en un albarán de entrega de rollos de tela azul que le dejé a Rodrigo para que recibiera al repartidor de MRW. Rodrigo levantó la cabeza de golpe. ¿El albarán? Lo miré a los ojos. Aquel día lo dejé en el cajón de la entradita. Cuando me llegó la mercancía, me dijiste que tu madre lo había guardado para que no se perdiera. Rodrigo se giró hacia doña Asunción. Mamá, ¿tú te guardaste el albarán de los paquetes de Beatriz? Doña Asunción se puso nerviosa y empezó a divagar. Yo qué sé. Aquí entra mucho papel. ¿Cómo voy a acordarme? Mostré en la pantalla del móvil la copia digital de aquel albarán que la empresa de telas me mandaba por email. La curva de la letra B, el espacio entre el nombre y el apellido, e incluso esa pequeña gota de tinta corrida al final de la Z, es matemáticamente idéntica. No es que yo firme dos veces igual. Es que habéis escaneado mi firma del albarán de las telas y la habéis pegado en este panfleto con Photoshop. Cayetana se cruzó de brazos. A la defensiva. Te estás montando una película. La firma es tuya. Nadie firma dos veces de forma tan idéntica que hasta las gotas de tinta salpican en las mismas micras del papel. Rodrigo volvió a mirar el folio. Le dio la vuelta y se fijó en los bordes y en unas marcas que dejaba la impresora. Esto está impreso en la láser del mostrador de tu clínica, Cayetana. Ella lo miró asustada. ¿Y tú qué sabes? Porque la máquina de tu clínica tiene el tóner sucio y siempre deja una franja milimétrica en el margen izquierdo. Es el papel bueno que usas para imprimir las facturas de los tratamientos. No necesité decir más. Metí el papel falso en una funda de plástico transparente. Doña Asunción dio un manotazo en la mesa. Eres una hija de puta. ¿De verdad vas a llevar a los tribunales a tu suegra y a tu cuñada? Miré a la que había sido mi familia política. Yo no quería convertir el salón de esta casa en un juzgado. Pero ustedes acaban de cometer un delito de falsedad documental en documento mercantil para robarme 13.500 euros. Lávate la boca antes de hablar así.
gritó doña Asunción. Me lavo las manos, Asunción. Yo no decido los nombres de los delitos, los decide el Código Penal. Iré a la Guardia Civil y que el perito caligráfico averigüe de dónde salió este copia y pega. La cara de Cayetana perdió el poco color que le quedaba. Rodrigo se quedó mudo. Pedí que me firmaran un recibí conforme me habían entregado esa copia, pero se negaron. Cuando salí por la puerta y llegué al coche, Rodrigo salió corriendo detrás de mí. Beatriz, espera. Me detuve frente a la puerta del coche. Habla rápido, Rodrigo. Él bajó la voz, destrozado. Te juro por la vida de nuestro hijo que yo no tenía ni idea de que habían falsificado ese documento. Miré al que aún era mi marido. Me creo que no hicieras tú el copia y pega, Rodrigo. Pero llevas 13 años guardando silencio cada vez que tu madre hacía una salvajada, y eso les hizo creer que daba igual el delito que cometieran, porque tú siempre estarías en medio pidiéndome a mí que fuera yo la que perdonara. Rodrigo bajó la cabeza. Abrí el coche y me guardé la funda de plástico en el asiento del copiloto. Esos 13.500 euros ya no eran solo un préstamo. Eran la radiografía de hasta dónde estaba dispuesta a llegar esa gente para arruinarme la vida con tal de mantener sus mentiras intactas. 4 días después de dejar el documento en manos del cuartel, una mujer se presentó en casa de mi madre. Era una señora de unos 50 años, vestida con un traje chaqueta gris y un maletín de cuero gastado. ¿Es usted Beatriz?, preguntó desde la acera. Sí, soy yo. Me llamo señora Lourdes. Soy la principal proveedora de material médico y estético de Cayetana Beauty. Al escuchar el nombre de la clínica, me puse en guardia y la hice pasar al salón. Lourdes sacó unos papeles del maletín. Tranquila, no vengo a cobrarle a usted. Cayetana me dijo que los 13.500 euros que usted puso en su clínica eran una inversión, y que después de su boda con Ignacio me pagarían las facturas pendientes. Pero como veo que la boda ha saltado por los aires y cada cual cuenta una película distinta, quiero cruzar los números con usted. Le serví un café y fui al grano. ¿Cuánto le debe Cayetana exactamente, Lourdes? La mujer sacó facturas, albaranes, letras de vueltas y recibos bancarios. A mi empresa, entre pedidos de ácido hialurónico, botox, mobiliario y aparatología, me debe más de 42.000 euros. Pero eso no es lo peor. He tirado de la manta en el sector. Debe el alquiler del local desde hace 7 meses, las nóminas atrasadas a sus chicas, y varios microcréditos a intereses altísimos. Me saqué de la carpeta mis apuntes, las transferencias de Ignacio y lo que yo sabía, y nos sentamos en la mesa del comedor a sumar. Estuvimos 3 horas cuadrando hojas de cálculo. Cuando Lourdes pulsó el botón de igual en la calculadora, me tuve que frotar los ojos. 78.000 euros. Ese era el abismo real. ¿Esto es lo que debía antes de usar mi dinero y el de Ignacio para ir tapando parches?, pregunté aterrada. Lourdes asintió. Sí, hay de todo. Créditos con usureros para pagar las cajas, las nóminas y los intereses de mora por el retraso de todo lo demás. Yo veía esa cifra escrita en rojo en el papel y sentí vértigo. Rodrigo me había dicho que solo debía 36.000 euros, y ya me parecía una salvajada. Pero la realidad es que mi cuñada había ocultado casi el doble. Eran 78.000 euros enterrados bajo vestidos de Ibiza, ramos de peonías y fotos con filtros de Instagram fingiendo que era la empresaria del año. Lourdes me señaló una línea del extracto bancario que había logrado conseguir a través del juzgado para su monitorio. Fíjese. 9.500 euros del préstamo de usted, que entraron el día 4. Salieron el día 5 y 6 para pagar a 2 prestamistas y una mensualidad atrasada a la dueña del local. Sentí las yemas de los dedos frías como el hielo. Los otros 4.000 euros fueron los únicos que realmente fueron a pagar el catering de la boda, el alquiler de la finca y el vestido manchado. Mi sudor y mis lágrimas de 8 años cosiendo a destajo se habían usado para pagar deudas a la mafia de los microcréditos sin decirme ni media palabra. Lourdes sacó otro papel, y de los 20.000 euros que le prestó Ignacio el novio para el láser, Cayetana compró un equipo de segunda mano reacondicionado que costó 6.500 euros. Los 13.500 restantes los desvió a otras 5 cuentas de acreedores al borde del embargo. Sumé todo mentalmente. 9.500 míos y 13.500 de Ignacio. 23.000 euros desviados ilegalmente. Restados a los 78.000, le seguía quedando una deuda asfixiante de 55.000 euros y la reputación comercial destrozada. Aquello no era un bache económico. Era una pirámide de Ponzi disfrazada de negocio de belleza, donde la boda con Ignacio era el billete de lotería falso para salvar el pellejo. En ese mismo instante me sonó el teléfono. Era Ignacio. Lo puse en altavoz para que Lourdes lo escuchara. El tono de Ignacio era de absoluta decepción. Beatriz,
Acabo de hablar con el fabricante oficial de la máquina láser. Dime, Ignacio. El presupuesto que me entregó Cayetana, sellado y firmado, decía que era una máquina nueva fabricada en Alemania este mismo año, valorada en 20.000 euros. La marca oficial me ha mandado un correo confirmando que ellos jamás emitieron ese presupuesto. Es una falsificación. Y la máquina que tienen allí es un modelo descatalogado comprado de segunda mano en Málaga por menos de 7.000 euros. Lourdes soltó un suspiro. Era visto. Ignacio continuó. Su voz apenas mantenía la compostura. Han modificado los PDFs de los presupuestos, le han cambiado el año y el precio. Ya he guardado todos los correos del fabricante y el rastro del dinero. No quiero convertir esto en un circo mediático, pero tampoco voy a dejar que me roben 20.000 euros en mi cara creyéndome imbécil. Le pregunté, ¿y ahora qué vas a hacer? He exigido a Cayetana por burofax que devuelva el capital íntegro de inmediato, bajo amenaza de denuncia penal por estafa. Solo te llamaba para informarte. Un abrazo, Beatriz. Se cortó la llamada. Lourdes se quedó mirando su taza de café vacía y me miró con pesar. Hay algo más que usted debe saber, Beatriz. La miré, agotada. Dígame. Su marido Rodrigo vino en persona con Cayetana a mi almacén. El corazón se me paró en seco. ¿Cuándo? Hará cosa de 2 meses, mucho antes de la boda. Fui a cortarles el suministro de ampollas y material desechable porque me debían demasiados meses. Rodrigo me suplicó que le diera una prórroga de 3 meses. Lourdes me enseñó los mensajes de WhatsApp que cruzó con él. Decía literalmente, Lourdes, dale tiempo a mi hermana. En cuanto se case con Ignacio, entrará liquidez fuerte en la clínica, y te liquidamos hasta el último céntimo. Leí cada letra de la pantalla y sentí ganas de vomitar. Lourdes añadió, yo acepté porque él trabaja en logística. Tiene un contrato fijo, y me pareció un hombre de palabra. Yo pensaba que toda su familia, usted incluida, era consciente del agujero que tenían. Devolví el teléfono a la mesa. Rodrigo no solo sabía lo de la deuda de 36.000 euros inicial, sino que además había usado activamente a Ignacio como aval ciego para ganar tiempo con los proveedores. Sabía que la boda era una trampa para ratones, pero dejó que Ignacio metiera la cabeza dentro, y dejó que yo metiera mis ahorros. Recordé la frase que me dijo aquella noche lluviosa en la cocina. Hazlo como si me lo prestaras a mí. Creí que me suplicaba ayuda para la niña mimada de su madre. Ahora me daba cuenta de que, conscientemente, me había empujado por el precipicio para tapar a su hermana. Se suele decir que la sangre tira mucho, pero la familia de mi marido había utilizado el cariño familiar como mordaza para atarme a una bomba de relojería sin decirme lo que llevaba dentro. Archivé cada recibo, cada factura de Lourdes, cada copia falsa de Cayetana, 36.000 que sabía Rodrigo, 78.000 reales de deuda, mis 13.500 usados indebidamente, el láser falso de Ignacio. Aquellos números ya no eran un negocio que había salido mal, eran la prueba forense de que Rodrigo había decidido que el precio a pagar por la paz con su madre era mi futuro financiero y mi dignidad. Esa misma tarde, mandé llamar a Rodrigo a casa de mi madre. No quería discutir por teléfono. Hay verdades que tienes que escupirlas cara a cara. Llegó cuando Alonso ya estaba acostado. Se sentó en la cabecera de la mesa, retorciéndose las manos. Deslicé las capturas de WhatsApp hacia él. Léelo. Rodrigo miró la pantalla. Su mensaje a Lourdes mendigando tiempo usando a Ignacio como cebo. La sangre le huyó de la cara. ¿Me vas a seguir diciendo que solo creías que era un pequeño problema de liquidez, Rodrigo? Pregunté. Resopló. ¿Desde cuándo sabías que debían más de 36.000 euros? Unos 3 meses antes de la boda. Y 3 meses antes de la boda tú dejaste que yo soltara 13.500 euros sabiendo a qué pozo iban a ir a parar. Yo pensaba que si pasaban este bache y salvaban la clínica, el negocio se levantaría de nuevo. Me eché a reír con un dolor tremendo en el pecho. ¿Pensabas levantar su negocio con el dinero de mis trajes? ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a devolver los 13.000 euros echando horas extras hasta los 80 años? Rodrigo calló. Le puse el extracto de Ignacio encima del teléfono. ¿Y sabías lo de los 20.000 euros del láser, verdad? Asintió. ¿Y le contaste a Ignacio que ese negocio estaba quebrado? No. Pegué un puñetazo en la mesa. Claro que no. Porque si Ignacio abría los ojos, mandaba la boda a la mierda. Miré a la persona con la que había compartido cama 13 años como si fuera un monstruo al que no conocía. ¿Sabías que la boda era el plan de rescate de una estafa piramidal y le pusiste la soga al cuello a tu futuro cuñado y a tu propia mujer? Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Beatriz, me he equivocado. Me he equivocado de lleno. Te equivocaste al tapar deudas. Te equivocaste mintiendo a proveedores. Pero cuando viste a tu madre reventarle el labio a tu hijo, y preferiste decir que se callara para no dar el cante en la boda, ahí no te equivocaste.
Ahí me demostraste lo que eres. No quería oír sus disculpas vacías. Una disculpa no pagaba 13 años de agachar la cabeza frente a doña Asunción. A la mañana siguiente, me mandó un mensaje diciendo que iba a pasar por casa de su madre a recoger unos papeles del trabajo y ropa interior. No quise ir. A eso de las 12, me llamó Rodrigo por teléfono. Tenía un tono rarísimo, como de alarma. Beatriz, ¿dónde está la cartilla de ahorros de Alonso? Di un salto del sofá. ¿Qué cartilla? La cuenta bloqueada con los 7.500 euros que le abrimos hace 3 años para la universidad. La he ido a buscar al cajón con llave de la cómoda y no está. Me puse en tensión. Yo no la tengo. ¿Quién tiene la llave de repuesto? Hubo un silencio de muerte. Mi madre la tiene. Tragué aire. Vete a la habitación de tu hermana y búscala. Ahora mismo. Escuché pasos rápidos por las escaleras a través del altavoz, una puerta abriéndose y el sonido de papeles removiéndose. Aquí está, exclamó. ¿Dónde? En la carpeta gorda de Cayetana. Pero Beatriz, hay un impreso de liquidación anticipada del banco relleno con nuestros datos. Solo falta mi firma. Cerré los ojos con fuerza. Mis 13.000 euros no eran suficientes. Los 20.000 de Ignacio tampoco. Ahora querían meterle mano a los ahorros del colegio de mi hijo de 9 años. Sácale fotos a todo y sal de esa casa inmediatamente, le ordené. Esa tarde me contó lo que pasó al bajar al salón. Con la cartilla de Alonso en una mano y el impreso en la otra, Rodrigo se plantó frente a doña Asunción. Mamá, ¿qué hace esto en los papeles de mi hermana? Doña Asunción intentó hacerse la ofendida. Tus papeles los debes haber puesto tú mal. Yo qué sé. Cayetana bajó al ver el pollo montado. Rodrigo le levantó la orden de liquidación del banco. ¿Has rellenado esto tú? Cayetana se puso a la defensiva. Sí, lo imprimí por si nos hacía falta. Si tú lo firmas, podemos usar el dinero para evitar el desahucio del local. No íbamos a robarte. ¿Por si nos hacía falta? Ese dinero es para la carrera de Alonso. Doña Asunción intervino, pegando un grito. El niño tiene 9 años. Para la universidad faltan 10. Tu hermana se queda en la calle mañana si no pagamos. Eres un despegado. Rodrigo la miró, con el dolor de un hijo al que se le cae la venda de los ojos. Cayetana le ha robado a mi mujer, a Ignacio, a sus proveedores. Y ahora quieres que deje a mi hijo sin sus ahorros para tapar tu chiringuito. Doña Asunción golpeó la mesa. Te has casado con esa bruja y te has olvidado de tu madre. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero esta vez Rodrigo no se calló. Cuidar de mi madre es mi deber. Pero ser un buen hijo no significa dejar que mi madre intente estafar a mi hijo de 9 años, le rompa la cara de una bofetada y obligue a mi mujer a pagar los platos rotos. Doña Asunción se echó a llorar, fingiendo un ataque de ansiedad. Todo esto es porque la zorra de Beatriz te está malmetiendo. Rodrigo negó con la cabeza. Cogió su maleta, sus nóminas, la cartilla del niño, y salió de la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar la bugambilla. Esa misma tarde, Rodrigo cambió las contraseñas de las cuentas bancarias de nuestro hijo, puso alertas de seguridad con el banco y me mandó pruebas de que los 7.500 euros estaban intactos. Por la noche, apareció por mi casa. Traía en la mano el teléfono antiguo de la empresa. Aquí dentro están los mensajes originales que me mandó Cayetana, Lourdes y Valeria, y las copias de seguridad de mi hermana intentando camuflar cuentas. No he borrado nada. Te lo entrego. Cogí el teléfono. No le di las gracias. Rodrigo se quedó en el marco de la puerta. Pensaba que mirando para otro lado mantenía unida a mi familia. Y lo único que he hecho ha sido dejar que os partan el alma a ti y al niño para que mi madre se saliera con la suya. Lo miré fijamente. Me alegra que hayas abierto los ojos, Rodrigo. Pero darse cuenta tarde no reconstruye un edificio en ruinas. Él asintió con tristeza. Era la primera vez que Rodrigo salía del ala de su madre sin pedirme que me sacrificara yo. Y lo hizo no para abandonarla, sino para dejar de usar la palabra madre como excusa para el robo, el chantaje emocional y la violencia. Me pasé una semana entera organizando las pruebas del móvil que me dio Rodrigo. Cada mensaje, cada correo de Valeria diciendo, Cayetana me está presionando para cambiar los datos contables. Intenté llamar a Valeria 50 veces, pero tenía el teléfono apagado. Unas excompañeras suyas me dijeron que se había despedido justo después del desastre de la boda. Corría el rumor por el barrio de que se había largado con dinero de la caja fuerte, otros decían que Cayetana la buscaba para darle una paliza por bocazas. Yo no me creía nada. La misma chica que temblaba soltando el teléfono para defender a una niña huérfana frente a 300 invitados no es el tipo de persona que roba una caja fuerte. 5 semanas después, mientras yo arreglaba unas costuras en el cuarto de mi madre que ahora usaba como taller temporal,
Llamaron a la puerta. Hacía un sol agradable y el suelo ya estaba seco. Era una mujer con gabardina beige, gafas de sol y una bufanda tapándole media cara. Era Valeria. Me asomé a la calle por si venía alguien detrás y la dejé pasar. Puso su bolso sobre la mesa de planchar. ¿Dónde te habías metido todo este tiempo, Valeria? Ella se sentó y se restregó las manos pálidas. Me llevé a mi madre al pueblo, lejos de Sevilla. Tras la boda, Cayetana empezó a amenazarme por teléfono. Me dijo que si los proveedores iban a juicio, yo iría a la cárcel con ella porque fui yo quien manipuló los Excel desde mi ordenador. ¿Eran amenazas serias? Muy serias. Me asusté tanto que huí. Pero he estado semanas sin pegar ojo. Sé que no tengo la culpa de toda su estafa, pero hice las cosas mal por miedo a perder mi sueldo. Valeria abrió su bolso. Sacó un disco duro portátil plateado y una gruesa carpeta de cartón. Te traigo esto. ¿Qué hay ahí? La contabilidad B. Los números reales de la ruina de Cayetana Beauty. La versión real del presupuesto de la máquina láser y las órdenes de Cayetana mandándome desviar tus 13.000 euros a los usureros. La miré alucinada. ¿Tienes el documento falso de la cesión de la empresa con mi firma? Valeria asintió lentamente. Sacó su propio móvil y buscó en la galería. Me mostró una captura de pantalla de un WhatsApp de Cayetana. Se veía la foto del albarán de las telas de MRW, con mi firma abajo. Y debajo de la foto un texto. Dile al chico del locutorio de enfrente que me recorté la firma de Beatriz de aquí y la incrusta en el documento del anexo. Que limpie bien los bordes para que no se note el color del escaneo. Sentí un escalofrío. Valeria continuó. Yo me negué a hacerlo, Beatriz. Así que le pagó 20 euros en negro a un chico informático de un cibercafé para que le montara el PDF falsificado. Pero el chico le mandó la prueba al ordenador de la recepción de la clínica, y yo guardé la copia de seguridad y el rastro de la dirección IP antes de dimitir. Dentro de la carpeta estaban todos los metadatos, fechas de creación, versiones con la firma descuadrada, versión definitiva limpia, todo certificado con la fecha digital. ¿Doña Asunción lo sabía? Le pregunté. Valeria dudó un segundo. No sé si fue la idea de su madre, pero el día que trajeron el documento falso impreso desde la copistería, doña Asunción estaba en la sala de espera, y la escuché decirle a Cayetana, guarda bien esto, con este papel la muerta de hambre de tu cuñada no verá un duro en su vida. Apreté los puños, pero por dentro me sentí en paz. Hasta el último momento guardé una remota esperanza de que mi suegra solo cubriera a su hija por ceguera maternal, pero no, eran una sociedad cooperativa dedicada al engaño. Valeria me dejó toda la documentación. Billetes pagados a usureros, facturas sin IVA, transferencias a nombres de la familia. ¿Tú cogiste dinero de la caja fuerte, Valeria? Me miró a los ojos, ofendida pero triste. Ni un céntimo, Beatriz. Yo falsifiqué esos Excel porque a mi madre la desahucian si yo no pagaba, pero nunca me llevé el dinero de los clientes. Lo hice por supervivencia y soy cómplice. Lo asumo. Le puse la mano en el hombro. Guardar silencio por miedo no te hace inocente. Pero venir aquí y entregarte para deshacer el entuerto demuestra quién eres de verdad. Valeria firmó un documento detallando todo el material que entregaba, dispuesta a declarar ante el juez llegado el momento, sin pedir ninguna contraprestación económica. Antes de irse, se paró en el pasillo. Llegué a pensar que escapando lo solucionaba todo, pero luego me acordé de la cara de Luz escondida bajo las faldas de su tía en mitad del banquete, y de tu niño sangrando por la boca. Ellos no tenían la culpa de los pecados de los mayores. Cuando Valeria salió por la puerta, me quedé mirando el disco duro plateado encima de la mesa de planchar. Ahí estaba todo. Las grabaciones de la finca de bodas demostraban la agresión a mi hijo. Los certificados de urgencias documentaban sus heridas. Los mensajes del teléfono de Rodrigo demostraban que me metieron en la trampa siendo conscientes de la quiebra. Las fotos de Rosario confirmaban el abandono de Luz. Y los archivos del disco duro demostraban un delito claro de falsedad documental y estafa piramidal de 78.000 euros. Ya no tenían escapatoria. Doña Asunción y Cayetana ya no podían venderle al barrio la historia de la nuera egoísta que arruinó la boda por avaricia. La verdad ya no dependía de la palabra de nadie. Estaba cimentada en las direcciones IP, los números de serie de transferencias, los metadatos del Photoshop y la trazabilidad del Banco de España. Con todo el dossier montado, fuimos al juzgado y usamos los tribunales para forzar la rendición sin llegar al juicio penal, que habría implicado penas de cárcel ineludibles por falsedad si íbamos por lo criminal. Acorraladas legalmente y bajo requerimiento del juez de lo civil y de la Guardia Civil de Delitos Telemáticos, la coraza de orgullo de mi suegra se desmoronó. Doña Asunción tuvo que publicar un comunicado oficial en sus redes sociales, dictado y revisado por mis abogados, desmintiendo el vídeo anterior,
pidiendo disculpas públicas a Alonso y a Luz, y asumiendo que el vídeo había sido mutilado y sacado de contexto de forma maliciosa. El primer borrador que me pasó era un desastre de soberbia. Por culpa de unos malentendidos familiares, he subido cosas que no debí. Se lo mandé de vuelta. No fueron malentendidos, Asunción. Usted editó un vídeo donde borraba cómo maltrataba a 2 niños para culparnos a nosotros. Al final, no le quedó más remedio que publicarlo asumiendo su culpabilidad y pidiendo perdón. Pagó las facturas médicas del dentista de Alonso y se le impuso una orden de alejamiento civil sobre el menor, permitiéndole verlo solo en un punto de encuentro familiar regulado bajo estricta vigilancia. El documento falso de sociedad limitada fue declarado nulo de pleno derecho en un acto de conciliación bajo apercibimiento penal. Los 13.500 euros volvían a ser un préstamo personal, pero ahora ejecutable por la vía de urgencia debido al fraude demostrado del destino de los fondos. Cayetana, ahogada por las deudas reales que habían salido a flote, tuvo que liquidar su negocio, entregó las llaves del local a la propietaria para saldar meses de renta, vendió las camillas, el mobiliario y el coche de renting que lucía para aparentar, pero aún le faltaba muchísimo dinero. Para evitar el embargo de la casa familiar, doña Asunción se vio obligada a vender un terreno de olivos de 100 metros cuadrados que tenía heredado en el pueblo de su familia en Jaén, valorado exactamente en 14.000 euros. Con el dinero de la venta de esas tierras de su familia paterna, doña Asunción me transfirió a mi cuenta los 13.500 euros íntegros, más las costas del proceso. Cuando llegó la transferencia, me llamó por teléfono escupiendo veneno. Ya tienes el dinero en la cuenta, pesetera. Espero que no vuelvas a pisar esta familia nunca más en tu vida. Miré la pantalla del móvil, viendo el saldo positivo por primera vez en semanas. El dinero está en la cuenta, Asunción. Pero el bofetón que le diste a mi hijo, y las humillaciones públicas a una niña huérfana, no hay transferencia bancaria en el mundo que las pague. Y colgué. El problema de los 20.000 euros del novio a la fuga se gestionó por otro lado. Ignacio no tuvo piedad. Denunció a Cayetana por un delito de estafa en negocio mercantil y usó todas las pruebas del fraude de la máquina láser. Cayetana tuvo que comprometer el 30% del sueldo mínimo que cobrara de por vida hasta saldar cada céntimo. Cayetana llegó a arrastrarse llorando a las puertas de la empresa de logística de la familia de Ignacio. Estuvo 2 horas sentada en el polígono suplicando hablar con él y empezar de cero. Ignacio bajó, se apoyó en el capó del coche y le dijo sin inmutarse: «Puedo llegar a entender que tuvieras un hijo y sintieras miedo de la presión de tu madre, Cayetana. Pero no voy a formar una familia y a dormir en la misma cama con una mujer que usa a su propia carne como moneda de cambio y que prefiere dejar huérfana a su hija antes que cancelar un banquete». Dio media vuelta, entró en la nave y cerró la cancela automática. Pero el mayor castigo para Cayetana no fue perder la clínica, el BMW alquilado o a su marido millonario. Fue el día que tuvo que ir obligada al Colegio Público de Huelva a firmar la matrícula de Luz, cumpliendo con la orden de servicios sociales. Cayetana estaba en el pasillo. La orientadora del colegio le preguntó a Luz en el despacho: «Luz, si tienes un problema en el colegio, ¿a quién debemos llamar primero?». Luz, jugueteando con el peluche, contestó con total naturalidad: «Llamen a mi tita Rosario, por favor. Es que yo no tengo mamá». Cayetana, apoyada en el marco de la puerta del despacho, se quedó paralizada. El bolígrafo de rellenar los papeles casi se le cae de las manos. Siempre le había reprochado a Luz: «Si no hubieras aparecido en la boda, mi vida no sería un desastre». Y Luz simplemente apartó la mirada y contestó: «Pues no te voy a molestar nunca más». Cayetana comprendió allí mismo, escuchando a su propia hija de 6 años, decirle a una extraña que no tenía madre, que cuando condenas a un hijo a la sombra el tiempo suficiente, el hijo acaba acostumbrándose a la oscuridad y ya no necesita la luz de quien lo traicionó. Poco a poco, Cayetana empezó a trabajar de dependienta de mostrador en una perfumería en un centro comercial. Depositaba su pensión alimenticia el día 1 de cada mes a nombre de Rosario, sin rechistar. Iba los fines de semana a ver a la niña a la plaza del pueblo. Al principio, Luz bajaba la mirada y decía con educación: «Hola, señora Cayetana». Le rompía el alma, pero ya no tenía el descaro de exigirle a la niña un amor que no se había ganado. Reconstruir la confianza no lleva segundos, lleva vidas enteras. Rodrigo y yo no volvimos a vivir bajo el mismo techo, al menos no por el momento. Él se alquiló un piso pequeño muy cerca del colegio de Alonso en Sevilla. Él mismo lo llevaba y lo traía de fútbol. Era totalmente transparente con el dinero que pasaba y nunca más volvió a agachar la cabeza diciendo: «Tenle paciencia a mi madre». Una noche, sentado en el sofá de mi piso de alquiler, me confesó: «No te estoy pidiendo que borres lo que hice, Beatriz. Solo quiero intentar hacer mi parte bien a partir de ahora, como padre de mi hijo, independientemente de si algún día llegas a perdonarme o no».
Lo miré a los ojos. Yo no valoro los perdones por las palabras bonitas, Rodrigo. Los valoro por los hechos, cuando llegue el momento. Había heridas profundas en nuestro tejido. Cuando a un vestido de novia se le rasga la seda por un tirón fuerte, intentar coserlo a prisa solo hace que se desgarre más. Hay que sanear los bordes, tener paciencia, cambiar de aguja e ir puntada a puntada hasta que el patrón vuelva a tener sentido. Unos meses después de todo el huracán, conseguí, con el dinero recuperado, alquilar el pequeño local de ladrillo visto cerca de la calle Larga, en el centro. Le puse un rótulo rústico precioso en la puerta que decía: Costura Beatriz, moda flamenca y nupcial. El día de la inauguración invité a Rosario y a Luz. A Rosario le ofrecí trabajar desde su casa bordando mantoncillos de Manila y aplicaciones de cristales para sacarse un sueldo extra. A Luz le había diseñado un vestido de flamenca de color amarillo muy suave, de la misma tonalidad cálida que tenía su vieja chaqueta de punto escondida en aquel armario. La niña, con los volantes al vuelo, se miró en el espejo grande del probador y dio un giro completo. Me miró con una sonrisa gigantesca, y se le hicieron dos hoyuelos. Beatriz, parezco un rayo de sol, ¿verdad? Le acaricié el pelo negro. Eres un rayito de sol que ha salido después de una gran tormenta, mi niña. Hacia la hora de comer apareció Rodrigo, pero no venía solo. Lo acompañaba doña Asunción. Se quedó plantada en el escalón de la entrada, sosteniendo una bandeja de hojaldres de confitería. Tardó casi 10 minutos en atreverse a cruzar el umbral del local. Alonso estaba en la caja registradora jugando con unas cintas de medir. Al ver entrar a su abuela, el niño dio un respingo instintivo. Soltó las cintas y cruzó las manos tras la espalda. «Hola, abuela». Doña Asunción tenía los ojos vidriosos y la cara surcada por unas arrugas de derrota que antes no tenía. «Alonso, ¿sigues enfadado conmigo, hijo?» El niño no le contestó. Simplemente se bajó del taburete, dio la vuelta al mostrador y se puso a mi lado, agarrándome fuerte de la cintura. Ya no corría a abrazar a su abuela como hacía un par de años. En ese silencio sepulcral, doña Asunción comprendió el mayor de sus castigos. El título genético de abuela no es una varita mágica que hace que los niños olviden el terror. El miedo tiene mejor memoria que el amor impuesto. Luz, que andaba revoloteando con su vestido amarillo, se acercó a echarle una mano a Alonso para colocar una jarra de agua fría y unos vasos en la mesa de celebraciones. El mantel se escurrió un poco, la jarra se tambaleó y los dos niños extendieron las 4 manitas al mismo tiempo para sujetarla. El agua solo salpicó un par de gotas sobre la madera antes de quedarse quieta y estable de nuevo. Los dos niños se miraron y soltaron una carcajada cristalina. Me quedé allí parada, en medio de mi nuevo taller, escuchando el ronroneo suave de mi máquina de coser nueva. Comprendí que mi familia no se destruyó, porque una copa de vino tinto le destrozara el vestido a la novia. Todo saltó por los aires por culpa de mentiras pudriéndose bajo la alfombra durante años, porque la avaricia y la soberbia se habían disfrazado con las vestiduras del amor de familia, y por el silencio cómplice de aquellos que debieron habernos defendido cuando era el momento. Traer un hijo al mundo siendo madre soltera nunca ha sido motivo de vergüenza. Esconder tu propia sangre y arrastrarla por el fango para salvar un matrimonio basado en apariencias y negocios piramidales, eso sí es una vergüenza que no se quita lavándola. El respeto y el cuidado familiar no significan encubrir los delitos de los tuyos, y perdonar jamás significará devolverle a otra persona la oportunidad y el cuchillo para que vuelva a hacerte daño.